Hola a todos, aquí Ranove Audionovelas, recordándoles que ninguna de las novelas es creación o traducción mía, yo solo hago los audiolibros con el propósito de entretenimiento. Los nombres de los autores se encuentran en la descripción. Capítulo 11. Después de que Edward recibió la respuesta del espejo, regresó a su propia casa y usó los polvos Flu para viajar a otro lugar. Tan pronto como llegó, vio a una hermosa mujer esperándolo. Parecía tener más de 30 años, sin embargo, tenía un temperamento más refinado y noble a su alrededor. Sin mencionar que su edad añadía un nivel de madurez bastante atractivo. Tan pronto como llegó Edward, ella saltó a sus brazos y comenzaron a besarse apasionadamente durante unos segundos profundos. Edward, no te he visto en más de 5 años. Bueno, he estado ocupado. No hablemos de este tipo de cosas. Te veías tan deslumbrante como el día que te conocí. Bueno, tu poción de envejecimiento funciona de maravilla para mí. ¿No podrías hacer que dure más, o incluso permanente? Si hiciera eso, ¿cómo ganaría dinero? Eso es cierto. A veces me pregunto si eres un Slytherin en lugar de un Ravenclaw. Bueno, el sombrero seleccionador dudó antes de elegir dónde ubicarme. Afortunadamente, mi pasión por el conocimiento superó mis ambiciones. Entonces, los dos comenzaron a acurrucarse de nuevo. Sin embargo, a la mitad, Edward se detuvo nuevamente para preguntar. Supongo que tu esposo no está aquí. No. Se fue con los niños y no volverá hasta dentro de unas horas. Entonces, esas dos personas comenzaron a quitarse la ropa, incluso antes de llegar a la siguiente habitación. Unas horas más tarde, Edward estaba acostado en una cama, con otro cuerpo desnudo en su brazo. Estaba en profundo pensamiento. Después de unas horas de ejercicio, su mente se volvió aún más clara y se le ocurrió otra idea. La parte del hombre lobo es como un virus que puede transformar el linaje de una persona. Como tal, también puede cambiar el código de vida de una persona. Lo que tiene que hacer es aislar las cosas específicas, ya sea un virus o una proteína específica, y encontrar una forma de controlarlas. Entonces, puede encontrar efectivamente una manera de cambiar el código de vida. Por supuesto, este método solo le permitiría convertir a las personas en hombres lobo sin morderlos, e incluso revertir el proceso. El siguiente paso sería modificar el virus para poder afectar todos los aspectos del código de vida. Por supuesto, Edward no ha renunciado a su idea de observar lentamente a los bebés y cómo se forman lentamente sus códigos de vida. Sin embargo, solo usará animales y criaturas muy cercanas a los humanos. Tal vez debería someter a algunos mortífagos como Bellatrix Lestrange y hacer que hagan el trabajo sucio que no estoy dispuesto a hacer. Sin embargo, su locura es un gran problema, pensó de repente Edward. Luego, miró a la mujer a su lado que lo miraba fijamente. Soleil, si tienes algo que decir, solo hazlo. Solo me pregunto si has encontrado una solución a la maldición de sangre de Astoria. Después de todo, no quiero que le pase nada a mi hija. Anne. Para cualquiera que se esté preguntando, no, ella no será la heroína principal. Solo una de las muchas aventuras de Edward. Encontré una solución, sin embargo, según mi última investigación, probablemente pueda eliminar para siempre la maldición de tu linaje familiar Greengrass. Solo dame un poco de tiempo y envíame algunas ampollas de su sangre, entonces todo estará bien. Soleil asintió, luego los dos permanecieron en silencio mientras se acurrucaban durante media hora. Entonces, Edward se levantó de la cama. Con un movimiento de su mano, toda su ropa que estaba esparcida por la habitación mágicamente voló hacia él y se puso sobre él. Mientras tanto, mientras Edward se vestía, Soleil dijo de repente. ¿Sabes que es real para mí? ¿Qué quieres decir? Preguntó Edward sin mirar atrás. Al principio, me atraían tus talentos y quería usarte para ayudar a Astoria con sus enfermedades. Pero, a medida que pasa el tiempo, lo que siento por ti se vuelve real. Si algún día quisieras que dejara a mi esposo, lo haría. Así que sin dudarlo. Después de terminar de arreglar su corbata, Edward respondió. Soy consciente de esto, querida. Sin embargo, no hay necesidad de arruinar algo que ya es perfecto al agregarle complejidad. Después de decir eso, caminó hacia la chimenea y usó polvo para pisos para regresar a su mansión. Aunque disfrutaba de la belleza y el compañerismo de Soleil, eso no significaba que la quisiera como compañera, especialmente dadas sus ideas sobre la teoría de la sangre pura. Aunque debido a su relación ella lo ha atenuado un poco, no cambió sus valores fundamentales.
Si el propio Edward no era considerado un mago de sangre pura, dudaba que ella llegara al extremo de seducirlo para curar la maldición de sangre de su hija. Después de regresar a su casa, Edward se sentó en una silla mientras pensaba en el diseño de su próximo experimento y su futuro. Momo, llamó de repente. Entonces, un elfo doméstico vestido con un traje pequeño apareció frente a él. Este elfo doméstico era tan feo como los demás, sin embargo, vestía apropiadamente y había aprendido buenos modales. Ha estado acompañando a Edward desde que él tenía 6 años. Incluso cuando viajó por el mundo después de su graduación, ella estaría con él. Ella es probablemente la única persona que realmente conoce las travesuras por las que pasó Edward en los últimos 5 años de su ausencia. ¿Alguna carta importante en la última semana? 2, señor. Uno de Hogwarts y el otro de Madame Amelia Bones. Edward tomó la carta de Hogwarts y la leyó en silencio. No había mucho en la carta excepto el hecho de que él sería el nuevo profesor de alquimia en Hogwarts el próximo septiembre. ¿Qué dice la carta de mi tía? El elfo doméstico Momo abrió la segunda carta antes de responder unos segundos después. La señora insistió en que viniera de verla para cenar esta noche, de lo contrario, le enviaría 1000 cartas rugientes todos los días, maestro. Además, enfatiza que si eso no funciona, hará que los aurores vengan a arrestarlo a causa de algún cargo falso. Edward sonrió al saber que su tía era capaz de tal cosa. Respóndele que llegaré a tiempo para la cena. Después de responder las 2 cartas más importantes, Edward pasó las siguientes horas respondiendo a otras cartas. Como tenía correspondencia con algunos de los magos más poderosos e influyentes de este mundo, tenía muchas cartas que responder. En su correspondencia tratarían todo tipo de temas. Desde pociones hasta alquimia, desde transfiguraciones hasta hechizos. También hay runas antiguas e incluso las artes oscuras. Todas las personas con las que habló son maestros en los campos, líderes de asociaciones e incluso miembros del Wizengamo de Gran Bretaña y la Confederación Internacional de Magos. Aunque siempre se mantuvo en contacto con estas personas durante sus 5 años de ausencia, fue solo en contadas ocasiones. Pero ahora, con la noticia de su regreso circulando en el diario El Profeta, muchas personas sabían que él le había mostrado y le había enviado muchas cartas. Después de terminar su correspondencia, Edward se dirigió a una habitación específica de su casa. Esta habitación estaba aún más vigilada que en la que colocó su maletín. Había tantos encantamientos protectores en esta habitación que hacían que Hogwarts pareciera un juguete para niños. Incluso los elfos domésticos no podían aparecerse dentro de esta habitación. Edward ha pasado mucho tiempo estudiando la magia de los elfos domésticos para crear encantamientos antiapariciones para ellos. Sin mencionar todas las terribles maldiciones que colocó en la entrada de esta habitación. Si alguien que no fuera él abriera esta puerta, tendría una muerte muy miserable. Dentro de la habitación había una enorme puerta de metal llena de extraños símbolos. La puerta emanaba poderosos poderes mágicos. El espacio alrededor de esta puerta fluctuaba mucho, e incluso venía una ligera onda temporal. Esta puerta fue llamada la Puerta del Mundo por Edward. Aunque tenía un nombre grandioso, no era tan poderoso como implicaría su apodo. Sin embargo, se podía ver la gran ambición de su creador. Desde que Edward transmigró a este mundo, se preguntó por qué vino aquí. Más importante aún, se preguntó si había otros mundos basados en las películas, libros y programas de televisión de su vida pasada. ¿Y había, cómo podía llegar allí? Entonces, comenzó a estudiar cualquier magia relacionada con el espacio y el tiempo para romper el muro dimensional del mundo de Harry Potter y llegar a estos otros mundos. Después de años de estudiar cosas como la aparición, el polvo flu y la red flu, y los trasladores, Edward creó esta puerta basándose en todos sus hallazgos. Esta puerta del mundo es su invención alquímica más grande. Reúne todos sus conocimientos mágicos. Se había encontrado con muchos problemas antes de poder adquirir todo el conocimiento para crear esta puerta. Un ejemplo perfecto de eso fue el hecho de que Flow Powder solo fue creado por una compañía en todo el mundo mágico, y eran muy reservados. Edward necesitó mucha planificación para obtener la receta. Desafortunadamente para él, no ha alcanzado el nivel que desea. Esta puerta puede permitirle teletransportarse a cualquier lugar que desee en este mundo, incluso atravesar Hogwarts y el encantamiento antiapariciones del Ministerio de Magia. Incluso le permitió teletransportarse a cualquier parte del sistema solar siempre que las coordenadas se calculen correctamente.
Sin embargo, no estaba cerca de su objetivo de atravesar dimensiones. Edward sabía que también necesitaba usar el poder del tiempo para lograr sus objetivos, así que trató de estudiar el giratiempo. Sin embargo, en tercer grado, cuando trató de adquirir uno tomando todas las clases en Hogwarts, Dumbledore no le permitió obtener uno. Entonces, tuvo que usar su conexión familiar en el Ministerio de Magia para conseguirlo, sin embargo, sus resultados han sido muy decepcionantes. A pesar de lo poderosa que es esta puerta, solo puede viajar en el tiempo durante 3 horas, incluso menos que un giratiempo real. Sin mencionar que no encontró una manera de combinar la fuerza del espacio y la fuerza del tiempo en la puerta. Solo puede usar uno de ellos a la vez. Esta es una de las razones por las que Edward decidió volver a Hogwarts. Hay muchas cosas que planeaba adquirir con la trama. Luego también está el hecho de que esperaba encontrar algo útil en el área restringida de la biblioteca. Después de pasar unas horas investigando la puerta del mundo, ya era hora de cenar con su tía. Entonces, Edward tomó una ducha rápida y se cambió de ropa. Dentro de Bones Family Manor, Edward estaba sentado en una mesa de comedor con un tenedor y un cuchillo en la mano. Frente a él estaba sentada una bruja de mediana edad, que lo miraba profundamente con una mirada estricta en su rostro. Ahora que te has convertido en un adulto, ¿crees que puedes hacer lo que quieras? Preguntó Amelia Bones mientras colocaba lentamente un trozo de pollo en su boca. Tía, no hay necesidad de enojarse. Antes de irme, te conté lo que iba a pasar. Eso no te absuelve del hecho de que apenas te vi durante 5 años seguidos. Para ser justos, eres la única persona que recibió una carta semanal mía. Amelia se burló después de escuchar esto. Entonces, debería estar agradecido de que mi sobrino, a quien he criado como mi hijo, me envíe una carta a la semana notificándome que todavía está bien y con vida. Edward casi se atraganta con la comida después de escuchar esto, así que dijo, ¿cómo va el trabajo? Intentando cambiar de tema. No pienses que este es el final de las cosas. En cuanto al trabajo en el ministerio, está bien. Solo la incompetencia de Fudge puede ser molesta a veces. Deberías haberme escuchado cuando te dije que te postularas para el cargo de ministro de magia. En ese momento, Fudge tenía el respaldo de Dumbledore, por lo que no fue fácil para mí ganar. Si hubieras usado las tácticas de las que te hablé, ganar habría sido una tarea fácil. Bueno, pronto te arrepentirás de tu decisión. ¿Pero dijiste algo más otra vez? Preguntó Amelia con una mirada más seria en su rostro. Ella sabía que su sobrino tenía alguna habilidad de adivinación ya que predijo la caída de Voldemort e incluso la muerte de algunas personas. En unos 4 o 5 años, Voldemort debería regresar, y poco después tendrá lugar la Segunda Guerra Mágica, respondió Edward con una mirada tranquila en su rostro. Sin embargo, Amelia había dejado de comer y tenía una mirada seria en su rostro. No necesitas preocuparte por nada conmigo aquí. Sin embargo, debes comenzar a tomar el poder en el Ministerio de Magia como una forma de preparación. Amelia asintió antes de responder. Bueno, con la poción mágica que me diste y la tutoría que me diste, mi habilidad mágica ha mejorado mucho más allá de lo que creía posible. Entonces, sería más fácil para mí entrenar a algunas personas leales dentro. El ministerio. Bueno, puedes usar la poción mágica menor que te di para atraer a la gente a tu lado. Sin embargo, debo advertirte que te mantengas alejado de la gente de la Orden del Fénix. Puedes acercarte a ellos, pero no lo intentes. Para agregarlos a su círculo íntimo. Chico, sé de política mejor que tú, respondió Amelia, a pesar de tener la intención de escuchar el consejo de su sobrino. Ella sabía la razón de tal advertencia. La gente de la Orden del Fénix era leal a una sola persona, Albus Dumbledore. Tu prima Susan asistirá a Hogwarts este año, así que cuídala si puedes. Edward asintió, luego los dos continuaron hablando sobre diferentes temas antes de separarse. Al día siguiente de la cena, Edward tuvo una nueva idea. Y eso fue para mover su puerta y laboratorio a la luna para evitar posibles problemas para él. La puerta del mundo es una maravilla de la alquimia y un arma poderosa que atraería la envidia y el deseo de cualquiera que supiera de su existencia. Por lo tanto, es mejor colocarlo en un lugar inaccesible para cualquiera que no sea Edward. La puerta emitía poderosos poderes mágicos, y cualquier mago verdaderamente poderoso o experimentado puede sentirlo si está cerca de ella. Esa es una de las razones por las que Edward colocó tantos encantamientos a su alrededor. Sin mencionar los experimentos que realiza.
La cantidad de prisioneros muggles y magos oscuros que usó en sus experimentos es bastante grande, por lo que a Edward le preocupa que alguien pueda rastrear estas desapariciones hasta él. Edward nunca fue una persona arrogante, por lo que nunca creyó que todas sus precauciones fueran suficientes para evitar tal cosa. Además, nunca subestimó a otros magos, especialmente a los aurores como Magte y Modi. ¿Quién sabe cuándo un auror talentoso y experimentado rastreará a todas estas personas desaparecidas hasta él? O peor aún, si el Ministerio de Magia de repente decidiera asaltar su casa como lo hicieron con los Malfoy. Entonces, después de mucha deliberación, decidió trasladar su puerta y su laboratorio a una nueva base ubicada en la Luna. Entonces, después de tomar su maleta con el encantamiento de extensión, activó la puerta del mundo y desapareció de la habitación, junto con la puerta misma. Si hubiera un telescopio mirando a la Luna, entonces los astrólogos descubrirían que aparece una enorme puerta plateada, y luego un joven que sostiene una maleta que aparece desde la puerta. Lo primero que hizo Edward antes de transportarse a la Luna fue colocar un encantamiento de cabeza de burbuja en su cabeza, que le proporcionó oxígeno para respirar. Luego, agitó su mano para usar un encantamiento de gravedad creado personalmente por el propio Edward. Se las arregló para hacerlo después de estudiar el árbol resistente a la gravedad que se menciona en el libro Guía de Herbología de Azor. Un mago en Nepal hizo un estudio en profundidad de esta planta y Edward le hizo una visita personal para hablar sobre esta planta. Otra cosa que inspiró este hechizo fueron los encantamientos que los Weasley Twins usaron para hacer que los sombreros antigravedad bromearan artículos en la línea de tiempo del canon. Entonces, después de usar el encantamiento de gravedad para caminar correctamente en la habitación, Edward usó el encantamiento incendio para calentar su entorno, luego se dirigió al lado oscuro de la luna y usó la magia de la tierra para cavar un túnel profundo. Uno de los mayores logros de Edward desde que llegó a este mundo fue su comprensión de la magia elemental. Para Edward, los magos son personas que usan Fireball, Ice Spear y Earth Spike. Entonces, pasó mucho tiempo modificando hechizos como Incendio, Aguameti, Defodio en magia elemental. Edward fue tan lejos como para recrear muchos de los jutsus de Naruto y algunos hechizos elementales de D&D de su vida anterior. De acuerdo con la habilidad actual de Edward, su tipo de magia más poderosa es la primera elemental, luego la magia espacial debido a su estudio en profundidad de la puerta del mundo y, por último, la transfiguración. Sin embargo, el último no se debió a su esfuerzo, sino al resultado de todos sus experimentos biológicos. A lo largo de los años, ha diseccionado tantos animales mágicos y no mágicos que puede recordar fácilmente sus estructuras anatómicas con su memoria perfecta y luego recrearlas a través de la transformación. Después de cavar una cueva a gran profundidad en algún lugar de la luna y recuperarla, Edward primero colocó un encantamiento de extensión en la cueva. Luego transfirió todas las habitaciones de su maleta a la cueva. Colocó un encantamiento de gravedad en la cueva y usó cualquier planta mágica para crear un entorno de vida. Ya fuera la temperatura, la gravedad, el nivel de oxígeno, recreó el entorno de vida de la Tierra a través de la magia. Luego, eligió una habitación para colocar la puerta del mundo. Después de pasar unos días colocando innumerables encantamientos protectores alrededor de esta base, Edward continuó con su experimento. Pasaron algunas semanas y tuvo que dejar lo que estaba haciendo porque recibió un mensaje de su elfo doméstico Momo. En las últimas semanas, había logrado establecer el experimento para observar el código de vida de los fetos de criaturas mágicas. Sin embargo, este proceso llevaría algún tiempo, por lo que se centró en encontrar la sustancia específica del Big de hombre lobo que fuera capaz de alterar perfectamente el código de vida de cualquier individuo. La razón por la que detuvo su experimento fue que recibió noticias a través de un espejo bidireccional. La razón por la que no informó directamente a Edward fue que esta nueva base estaba oculta incluso para los elfos domésticos. La noticia que recibió fue que Hagrid llevó a Harry Potter a Gringotts para adquirir dinero. Edward estaba muy interesado en la piedra filosofal porque creía que jugaría un gran papel en su futuro. Entonces, debe conseguirlo para estudiar. Y el momento perfecto para hacerlo fue cuando Hagrid lo sacó por primera vez de Gringotts. Después de aparecer de nuevo en la Tierra y en el callejón Diagon, Edward se puso un encantamiento de desilusión y esperó en una esquina a que Hagrid saliera del banco. Afortunadamente, no tuvo que esperar mucho ya que Hagrid pronto salió de Gringotts luciendo muy sospechoso. Desafortunadamente para Edward, pronto descubrió a algunos magos disfrazados con ropa normal que seguían en secreto a Hagrid.
Fue entonces cuando se dio cuenta de que Dumbledore debía tener planes alternativos para la piedra. Después de todo, aunque confiara en Hagrid, la piedra era demasiado importante para dejarla solo en sus manos. Como tal, Edward sabía que ahora era imposible adquirir la piedra. Sin embargo, no le importó ya que todavía tenía la oportunidad en Hogwarts. 1 de septiembre de 1991. Hoy era el primer día de Edward como profesor. Después de dejar su base en la luna, se cambió a un nuevo traje diseñado personalmente por Madame Malkin, tomó su maleta y se apareció en el bosque oscuro. Al principio, Edward quería tomar el tren para revivir su tiempo en la escuela y también ver a Harry Potter, pero abandonó la idea porque perdió el interés y consideró que hacerlo era una pérdida de tiempo. Después de aparecer en el bosque oscuro, Edward flotó en el aire y voló en dirección al castillo. Edward puede ser una persona muy arrogante a veces. Como sabía que Voldemort había descubierto una forma de usar la magia para volar sin apoyo, también quería hacerlo. Y lo logró. Al combinar el encantamiento de levitación con su encantamiento de gravedad, puede usar el vuelo sin apoyo fácilmente. Después de volar unos metros, vio que alguien lo esperaba en el suelo, por lo que aterrizó. Luego, vio a una persona del mismo tamaño que un niño pequeño parada allí. Era el profesor Filius Flitwick. Profesor Flitwick, es bueno verlo. Edward, muchacho, han pasado más de 5 años desde la última vez que te vi. ¿Dónde has estado? Después del saludo, Edward se agachó para abrazar a su profesor favorito. Bueno, profesor, he estado en todas partes del mundo. Ahora que somos colegas, puedes llamarme Filius. Ahora, cuéntame todo sobre tus aventuras. Estoy seguro de que has aprendido muchas cosas. Edward asintió mientras discutía su viaje con Filius. Al mismo tiempo, los dos se dirigieron al castillo mientras hablaban. La relación entre Edward y Filius es muy estrecha. Por un lado, era un Ravenclaw, por lo que el profesor fue su Head House durante su tiempo en la escuela. Otra razón se debió a su estudio de las artes oscuras. Edward era un mago muy talentoso, por lo que todos sus maestros lo amaban, especialmente su decano. Un día, Edward fue con Filius y le contó que iba a estudiar magia oscura y necesitaba su guía. Filius se negó al principio, pero una vez que Edward explicó sus puntos de vista sobre cómo la magia oscura no debería ser miedo, sino que la estudió con grandes precauciones para comprenderla, Filius dudó. Por supuesto, lo que cambió de opinión fue el hecho de que sabía que no podía cambiar la opinión de Edward incluso si se negaba a enseñarle. Entonces, Filius pensó que sería mejor para Edward aprender bajo su supervisión. Entonces, los dos comenzaron a estudiar las artes oscuras juntos. Sin embargo, Filius tenía muchas reglas como condiciones. Por ejemplo, Edward tiene que usar el Patronus Charm antes de cada sesión para demostrar que no fue corrompido por las artes oscuras. Además, tienen que tomar 2 semanas para romperse de vez en cuando. Y durante ese tiempo, a ambos se les prohibió usar cualquier forma de magia oscura. Como resultado de esta asociación, los dos coescribieron y publicaron muchos artículos en la categoría de defensa contra las artes oscuras. Y todo se debió a su profundo conocimiento de la magia oscura. Como resultado de sus documentos, los dos son miembros de muy alto nivel de la Liga de Defensa de la Fuerza Oscura y tienen un poder real allí. Por supuesto, su asociación tuvo un pequeño problema cuando Dumbledore la descubrió. Sin embargo, Filius defendió a Edward y continuaron sus estudios hasta que se graduó. Unos minutos más tarde, Edward fue conducido a la mesa alta de los maestros en el gran comedor. Después de pasar unas horas hablando con los otros profesores y recordando su tiempo en la escuela, los otros estudiantes entraron al gran comedor. Después de esto, entró el primer año. El sombrero seleccionador hizo su pequeña canción, y Edward estaba más que feliz de cantar con ella. Luego, fue el turno de la ceremonia de selección. Primero fue Anna Abbott, luego fue Susan Bones, la prima de Edward. Después de colocar el sombrero seleccionador sobre la cabeza de Susan, comenzó a hablar consigo mismo. Déjame ver. Tienes mucho talento mágico, y parece que fuiste entrenado adecuadamente por un mago muy poderoso. Esa persona parece haberte inculcado el amor por el conocimiento y la sabiduría, por lo que Ravenclaw es una opción. Tu deseo de ser reconocido por esa persona como una gran bruja también puede considerarse una gran ambición, por lo que Slytherin también es posible. Sin embargo, tus habilidades mágicas se adquieren con trabajo duro y dedicación, así que Hufflepuff. Mientras tanto, en la mesa alta, Edward saludó a su prima después de que la asignaran a su casa.
Él suspiró en secreto mientras ella parecía seguir el mismo camino que la línea de tiempo del canon. Pensó que con todo el entrenamiento que le dio a Susan cuando era joven, las cosas podrían cambiar. Luego, la ceremonia de selección procedió tal como lo hizo en la línea de tiempo del canon. Después de que colocaron a Harry Potter en Gryffindor, muchas personas aplaudieron en voz alta. Incluso Dumbledore, que solo aplaudía simbólicamente a los otros estudiantes, comenzó a aplaudir a Potter en voz alta. La profesora balbuceó notó que Edward aplaudía lentamente sin preocuparse, así que preguntó. Señor Bones, no parece estar entusiasmado con la llegada del señor Potter al mundo mágico. Quizás le preocupa que el Salvador tome su lugar como la persona más famosa del mundo mágico. Edward giró la cabeza para ver a todos los profesores mirándolo. Luego le dio al profesor balbuceo una mirada sin palabras. Los dos estaban muy unidos. Sin embargo, el profesor balbuceo es a lo que algunas personas en su vida pasada se referían como una perra desordenada. A ella le encanta crear drama. Sin embargo, Edward ya estaba acostumbrado a esto, así que solo le respondió. Siempre me ha parecido muy extraña o desagradable la idea de que Harry Potter es el salvador del mundo mágico. ¿Qué tiene de extraño? Si no fuera por el señor Potter, quien usted sabe nunca sería asesinado, poniendo así fin a la guerra, respondió la profesora balbuceo con el ceño fruncido. Bueno, déjame ponerlo de esta manera. Cuando Potter supuestamente mató a Voldemort, no era más que un bebé de 1 año que probablemente ni siquiera había tenido su motín mágico todavía. Entonces, no hay forma de que fuera lo suficientemente poderoso para lograr tal cosa. Todo el mundo sabe que fue su madre quien se sacrificó, lanzando así un poderoso hechizo de protección mágica que protegió a Harry. Luego, cuando tú sabes quién le lanzó la maldición asesina, fracasó y lo mató en el proceso, respondió Hagrid. Que estaba sentado no muy lejos. Sí, tienes razón, asintió Edward. Pero aquí yace el problema, ¿por qué Lily Potter no es considerada la salvadora del mundo mágico? En cambio, es su hijo, quien probablemente ni siquiera podría usar una maldición de levitación adecuada todavía, ¿es considerado el salvador? La mesa alta de todos los profesores instantáneamente se quedó en silencio. Sin embargo, Edward no terminó de hablar. Siempre he tenido curiosidad por lo que sucedió esa noche y lo he investigado con bastante claridad. La única razón por la que el señor Potter sobrevivió esa noche fue que su madre usó una magia muy antigua para protegerlo. La magia del amor. ¿Sabes? La magia antigua es algo verdaderamente maravilloso. Es una forma intrínseca de magia que es parte del universo, una parte fundamental de la realidad. La piel o escama resistente a la magia de un dragón o troll se considera magia antigua, ya que son innatas. Y el amor es también una forma de magia antigua. Según mi investigación, ningún mago puede controlar activamente la magia antigua. Solo haciendo un acto de desinterés puro, un acto puro de sacrificio, algunos magos pueden usar magia antigua. En los últimos cientos de años, solo Lily Potter ha logrado usar esta, incluso los inefables del Departamento de Misterio, que han estado estudiando la magia del amor incluso antes de que se creara el Ministerio de Magia, no podían usar la magia antigua. Sin embargo, Lily Potter podría. Entonces, ¿no debería ser elogiada y alabada como la salvadora del mundo mágico? ¿No debería estar escrita en nuestra historia ya que su noble sacrificio fue la verdadera razón por la que se trajo la paz al mundo mágico? Anne. Lo que pasa con la magia antigua es real, ya que lo descubrí en un sitio web llamado Harry Potter Lexicon. Búscalo en Google si quieres obtener más información. Después de un breve momento de silencio, el profesor Flitwick preguntó. Entonces, ¿por qué crees que ella no fue elegida como la salvadora del mundo mágico? Eduardo lo miró. ¿No es obvio? No importa lo increíble que fuera, no cambia el hecho de que ella es Lily Evans, la bruja nacida de Muggles. La mesa una vez más quedó en silencio. Mientras tanto, Snape, que estaba sentado al final de la mesa, apretó secretamente su mano debajo de su túnica negra. Tonterías, profesor Bones, dijo de repente la profesora McGonagall, que acababa de terminar con la ceremonia del sombrero seleccionador y escuchaba en secreto. La razón por la que Harry Potter se convirtió en el Salvador fue tanto porque está vivo como por la profecía que predijo la caída de el que no debe ser nombrado por su mano, continuó la profesora McGonagall después de tomar asiento. Profesor, en mi experiencia, a menudo es más fácil convertir a los muertos en mártires. Después de todo, no podían pedir nada a los vivos. En cuanto a sus argumentos de la profecía, ¿cuántas personas estaban realmente al tanto de tal profecía?
¿Solo lo crees? E incluso si lo que dices es correcto, ¿esto no debería impedir que Lily Evans realmente obtenga el reconocimiento que se merece? Hablando francamente, no creo que una mera estatua conmemorativa de ella en Godric's Hollow sea suficiente para conmemorar lo que ha hecho. Para el mundo mágico. La mesa volvió a un momentáneo silencio una vez más, sin embargo, esta vez, Dumbledore finalmente dijo algo. Edward, siempre te he dicho que el mundo mágico no es tan malo como crees. Lily era una bruja muy querida, y por muchas personas también. En cuanto a la razón por la que no recibió el reconocimiento que se merecía, no tiene nada que ver con su origen de padres no mágicos. Después de la guerra, la mayoría de los magos solo querían algún tipo de sustancia espiritual y pensaron que podrían pagar su sacrificio elevando a su hijo al estado de héroe, un salvador al que admirar y elogiar. Edward tomó un sorbo de su bebida antes de responder con calma. Una de las cosas que la mayoría de los magos entendieron es que existen diferentes tipos de discriminación. No es necesario decir abiertamente que odian o desprecian a los magos nacidos de mugles para ser considerados discriminatorios. Algunas formas de discriminación son más sutiles, sistemáticas y, a veces, es posible que una persona ni siquiera se dé cuenta de que sus acciones pueden ser percibidas como tales. Un ejemplo perfecto de eso es Arthur Weasley. Él ama a los mugles y no tiene ningún problema con ellos. Al contrario, los ama y encuentra fascinantes sus formas de vida, tecnología y culturas. Y aprovecharía la oportunidad para hacerles todo tipo de preguntas si tuviera la oportunidad. Sin embargo, ¿piensas que Arthur siquiera ha pensado en la posibilidad de que sus acciones fueran degradantes para los mugles? ¿Que su exceso de entusiasmo podría ser percibido como un insulto? ¿Que sus acciones podrían hacer que los mugles se sientan como si fueran una pieza rara de objetos que se está estudiando? Todos los profesores tenían una mirada pensativa en sus rostros. La mayoría conocía a Arthur Weasley y sabía que actuaría exactamente de la forma en que Edward lo describió. La verdad del asunto es el hecho de que todos los magos en el mundo mágico aceptaron el hecho de que un Potter, que es una familia mágica muy antigua y renombrada, como el Salvador en lugar de la primera generación mágica nacida de mugles. La familia de Evans es en sí misma un problema. Sin mencionar que ninguno de ustedes sentados aquí realmente cuestionó la rareza de la situación hasta que la traje. ¿No crees que esto es un problema en sí mismo? Este modo de pensar. Todos los profesores estaban un poco avergonzados después de escuchar estas palabras ya que Edward tenía razón. Nunca tuvieron tales pensamientos, y simplemente aceptaron a Harry Potter como el Salvador. Después de notar la vergüenza de los profesores, Edward agregó. No hay necesidad de avergonzarse ya que no soy mejor que ninguno de ustedes. Aunque soy consciente de la situación, nunca traté de hacer nada al respecto. Esta oración nos hizo sentir mejor, así que preguntó el profesor Flitwick. Entonces, ¿por qué no hiciste nada al respecto? Edward luego respondió con una cara tranquila. Porque yo y la familia Bones podemos beneficiarnos enormemente del sistema podrido del mundo mágico. Muchas personas casi se ahogaron después de escuchar esto, mientras que el resto suspiró con impotencia. Luego, el director Dumbledore se levantó de su silla para decirle unas palabras a los estudiantes, quienes miraban fijamente la mesa principal, confundidos acerca de por qué tuvieron que esperar tanto. Todos los profesores notaron que los estudiantes tenían miradas extrañas en sus rostros. Para ser precisos, era una mirada de sorpresa y confusión. Instantáneamente supieron que algo andaba mal, así que miraron a su alrededor para averiguar qué había pasado. Resultó que el profesor Balbuceo había usado en secreto el encantamiento amplificador, Sonorus, durante su conversación, por lo que todos los estudiantes los escucharon. Todos los profesores le dirigieron una mirada de consuelo, pero a ella no pareció importarle. Las reacciones de muchos estudiantes fueron diferentes. Los gemelos Weasley solo se miraron antes de comenzar a reír. Estuvieron de acuerdo con la forma en que Edward describió a su padre. Ron estaba mortificado, así que bajó la cabeza. En cuanto a Perky, sacó una pluma y un pergamino y decidió escribir una carta a su madre y su padre hablando sobre el incidente de hoy. Draco Malfoy se burló después de escuchar la conversación. Aunque no le gustaba la idea de que la madre sangre sucia de Potter fuera la salvadora del mundo mágico, estaba feliz de que alguien finalmente viera a Harry Potter por lo que es. Un mago ordinario, como todos los demás. Él no era un salvador. En cuanto al mismo Harry Potter, estaba callado. No porque alguien dijo que no merecía ser el salvador.
No, Harry nunca creyó ni por un segundo que fuera especial. La razón por la que se quedó callado fue que finalmente se enteró de lo que les sucedió a sus padres la noche en que recibió la cicatriz en la frente. Resulta que su madre sacrificó su vida para protegerlo. Tal vez este profesor tiene razón. Mi madre es la que merece ser el salvador, no yo, pensó para sí. Una de las personas más afectadas por esta conversación fue la pequeña bruja Hermione Granger. Como una persona inteligente, se dio cuenta de que el mundo mágico no es solo un lugar misterioso y mágico lleno de maravillas. Es un lugar normal, una sociedad civilizada normal, y llena de discriminación. Y en el futuro, tendrá que luchar muy duro para hacerse un lugar. Tendrá que trabajar de 3 a 4 veces más para lograr el mismo resultado que un mago de una familia de sangre pura o mestiza. No fue solo Hermione quien se dio cuenta de esto. Muchos de los magos nacidos de mugles en el gran comedor se dieron cuenta de esto. Muchos de ellos han estado en el mundo mágico durante bastante tiempo y han notado algunas cosas. Antes de hoy, se convencieron a sí mismos de que estas cosas solo sucedían en Hogwarts. Y que, después de graduarse, cuando pasen al mundo real, las cosas serán diferentes. Que sus logros se basarán en sus méritos, no en sus antecedentes. Sin embargo, después de escuchar la conversación entre los profesores, se dieron cuenta de que estos problemas son aún más prominentes en el mundo mágico. Después de que Dumbledore caminó hacia el podio para hablar en forma de Good, comenzó a hablarles a los estudiantes. Estudiantes, no necesitan preocuparse por cosas que no les conciernen. El mundo no es tan negativo como a uno le gustaría creer, ya que muchas personas excelentes en él trabajan incansablemente todos los días para hacerlo un lugar mejor. Además, cada uno de ustedes también pueden hacer del mundo mágico un lugar mejor. Todo depende de las decisiones que tomen en el futuro. Ahora, algunos anuncios antes de que podamos comenzar a comer. Estoy seguro de que cada uno de ustedes se está muriendo de hambre. Luego, pasó a advertirles sobre la habitación en el tercer piso, y que tenían prohibido usar magia en los pasillos o entrar al bosque oscuro. Luego, presentó a Edward. Bueno, me gustaría presentarles a su nuevo profesor de alquimia, el profesor Edward Bones. Déjelo decir algunas palabras. Saltó de escena. Después de que Dumbledore presentó a Edward, Hermione exclamó de repente. ¿Ese es Edward Bones? ¿Lo conoces? Preguntó Harry. Sí, es un mago muy famoso, tal vez tan famoso como tú. Cuando era joven, fue premio anual, prefecto, ganador del premio Barnabas Finkley por hechizos excepcionales, representante de la juventud británica ante el Wizard, medalla de oro, ganador por contribución innovadora a la Conferencia Internacional de Alquímica en El Cairo, campeonato de pociones de escuelas mágicas, y es la persona más joven en recibir el título de gran hechicero y gran maestro alquimista. Es uno de mis ídolos. Todos estos títulos y recompensas son reales, excepto el de Gran Maestro Alquimista, que inventé. Además, según mi investigación, la alquimia es el estudio de los 4 elementos y el proceso de transformación de los metales en oro, y la búsqueda de una panacea, un remedio que curaría todas las enfermedades. Por el bien de este fanficción, decidamos que la alquimia es todo lo mencionado anteriormente y el estudio de cómo hacer artículos mágicos como los artículos de broma que los Weasley vendían en su tienda de bromas. Hermione, ¿cómo sabes todas estas cosas? Preguntó Harry Potter. Eso es porque he leído un libro sobre los magos más célebres del siglo XX. Tanto Dumbledore como Edward Bones estaban en él. Harry asintió con la cabeza. Sin embargo, Ron Weasley, quien tenía la cabeza baja, dijo de repente. Probablemente deberías mantenerte alejado de Edward Bones. ¿Oh, por qué es eso? Preguntó Hermione, obviamente disgustada. Escuché de mi padre que la familia Bones aboga por el uso de la magia negra. Creen que la magia oscura no es algo que deba temer, pero la estudiaron a fondo para comprender mejor cómo defenderse de ella. Y muchas personas en el ministerio están de acuerdo con ellos. Por supuesto, el ministro Fudge y Dumbledore no estuvieron de acuerdo con ellos. ¿Qué hay de malo en las ideas del profesor Edward? Preguntó Harry Potter. ¿No lo sabes? Respondió Ron. La magia oscura puede volver loca y malvada a una persona. Mi padre incluso dijo que la familia Bones quería unir a muchos magos para estudiar las 3 maldiciones imperdonables y crear una contramaldición para ellos. ¿Cuáles son las 3 maldiciones imperdonables? Preguntó Harry de vuelta. Esta vez, sin embargo, fue Hermione quien respondió. Las 3 maldiciones imperdonables son las 3 magias oscuras más crueles y siniestras del mundo.
Tú sabes quién las usó mucho durante la Guerra Mágica, matando y torturando a muchas personas. Según lo que sé, la cicatriz en tu cabeza es debido a una de las maldiciones imperdonables, y Harry, eres la única persona en la historia que ha sobrevivido a la maldición imperdonable. Ahora entiendes lo peligroso que es estudiar este tipo de magia oscura, dijo Ron. No debes hablar mal de Mr. Bones, es una buena persona, dijo de repente Neville Longbottom. El trío lo miró mientras se preguntaba mientras defendía al nuevo profesor. Sin embargo, no preguntaron ya que Edward había comenzado a presentarse. En la mesa de Hufflepuffs, tan pronto como Dumbledore terminó de presentar a Edwards, alguien dijo de inmediato. Susan, tu apellido también es Bones, ¿eres pariente de este nuevo profesor? Susan asintió con la cabeza, sí, es mi primo. En ese caso, debes conocerlo muy bien. Entonces, ¿qué tipo de persona es él? Bueno, solo tengo algunos recuerdos de él. Sin embargo, recuerdo que fue muy amable conmigo, siempre comprándome juguetes y dulces. Sin embargo, a veces puede ser muy estricto cuando se trata de magia. La persona que hizo la pregunta asintió junto con los demás estudiantes de Hufflepuffs. Mientras tanto, Susan también hizo un viaje por el camino de la memoria. Recuerda muchas cosas sobre Edwards. Recordó que cuando tenía 4 años, su prima le dio una especie de poción extraña, luego tuvo su primer motín mágico. Luego, a partir de ese momento, antes de acostarse, la colocarían en una habitación especial de la casa. Después de entrar en la habitación, estimularía muchos estallidos mágicos accidentales o disturbios de poder mágico, como se refiere su prima, sin su control, una y otra vez. Al principio estaba confundida por qué tenía que hacer tal cosa, sin embargo, más tarde su tía le explicó que esta habitación fue diseñada específicamente para ella por su prima para que ella creara un motín de poder mágico. Según su tía, Amelia, todos los magos tienen un núcleo mágico dentro del cuerpo que contiene sus poderes mágicos. Al agotar constantemente su poder mágico todos los días y permitir que se reponga a una edad temprana, le será más fácil controlar su magia más adelante. En ese momento, la magia será como un miembro más para ella, fácil de controlar y manejar. Cuando Susan tenía 6 años, su prima se graduó de Hogwarts y se fue a viajar por el mundo, por lo que rara vez lo vio desde entonces. Por supuesto, recibiría cartas y un regalo cada Navidad y cada cumpleaños. En su 8º cumpleaños, recibió una varita mágica y un libro mágico creado personalmente por Edward. El libro contenía gran parte de su comprensión de la magia. Sin embargo, a Susan le resultó difícil entender algunas de las cosas que había dentro. Afortunadamente, este libro no era uno ordinario. El libro era un producto de alquimia encantado con un poderoso encantamiento de memoria. Al aprender un hechizo específico del libro, entraría en la memoria de Edward y reviviría toda su comprensión y experiencia de practicar dichos hechizos. Luego, su tía la supervisará para que practique los hechizos durante al menos 2 horas al día, todos los días. Esto duró 3 años hasta que alcanzó la edad para asistir a Hogwarts. Como resultado de tal entrenamiento, Susan ha llegado a amar la magia y practicar duro todos los días, incluso sin la supervisión de su tía. Susan no supo lo especial que era hasta que conoció a algunas personas en el tren. Aprendió de ellos que no sabían nada de magia, mientras que ella comenzó a practicar hechizos ya en 3er grado. Cambio de escena. Después de que Dumbledore presentó a Edward, caminó frente a los estudiantes para decir algunas palabras. Algunos de ustedes tal vez ya me conocen, en cuanto a los que no, hola, soy Edward Bones, su futuro profesor de alquimia. Lo primero que deben saber es el hecho de que como mi clase es optativa, solo los de 3er grado y arriba puede tomarlo. De acuerdo con mi investigación, Hogwarts ofrece clases de alquimia, sin embargo, es solo cuando suficientes estudiantes están interesados en la clase, y solo está disponible para estudiantes de 6º y 7º grado. Mi clase no requiere que tomen los exámenes o éxtasis. Sin embargo, lo que les enseñaré son habilidades reales que pueden cambiar sus vidas o incluso todo el mundo mágico. Bueno, déjenme darles a todos ustedes una breve demostración. Tú, la jovencita con el broche de Ravenclaw. Pasa al frente. Edward estaba señalando a una mujer joven en la mesa de Ravenclaw. Al principio se sorprendió por el hecho de que la llamaron, sin embargo, siguió sus instrucciones y pasó al frente. ¿Cómo te llamas? Penélope Clearwater. Un hermoso nombre. ¿Me prestas tu insignia por unos segundos? Ella asintió con la cabeza antes de entregarle la insignia azul con un águila.
Edwards lo tomó y lo examinó brevemente. Luego, lo sostuvo con ambas manos y comenzó a murmurar encantamientos largos y extraños de su boca. Su mano brillaba de color verde claro. Unos minutos más tarde, le devolvió la insignia. Inténtalo. Penélope al principio estaba confundida, pero aún así colocó la insignia en su uniforme. Después de esto, se encontró flotando en el aire. Al principio estaba asustada, pero pronto le cogió el truco. Entonces, Penélope comenzó a volar por el pasillo como uno de los fantasmas. Voló sobre todas las mesas con una sonrisa en el rostro. Incluso gritaba en voz alta. Mientras tanto, todos los estudiantes y profesores la miraban con asombro. Muchos estudiantes deseaban que fueran ellos o sus casas los elegidos. Por supuesto, el más sorprendido de estas personas fue el mismo Dumbledore. Como alquimista, sabe lo que se necesita para encantar un objeto al azar en unos pocos minutos sin varita y en el acto sin ningún tipo de preparación. Y mucho menos encantarlos para poder volar. Él no podía hacer tal cosa. De hecho, la única persona que conoce que puede hacer tal cosa es su viejo amigo, Nicolas Flamel. Después de volar durante 5 minutos, el encantamiento de la insignia parecía haberse agotado, por lo que Edward agitó la mano y Penélope aterrizó en el suelo sin problema, luego volvió a su asiento. A pesar de tener tal logro en alquimia, Edward no estaba orgulloso de su habilidad. Ha visto la película Thor en su vida pasada. Godkin Odin pudo encantar un objeto divino como Mjolnir con unas pocas palabras, y el encantamiento fue permanente. En cuanto a él, le tomó unos minutos encantar y solo puede durar 5 minutos. Si sus planes funcionan, eventualmente conocerá a estos personajes legendarios. Entonces, Edward no se volvió demasiado orgulloso por sus pequeños logros. Todos los estudiantes estaban maravillados con la escena que acababa de tener lugar. Luego, comenzaron a aplaudir. Fue una ovación de pie. Mientras tanto, hubo diferentes reacciones sobre cada grado. Los de 1 y 2 años se enfadaron, mientras que los otros estudiantes estaban considerando si tomar la clase de Edward. La razón por la que algunos dudan es que la clase de alquimia no ofrece los exámenes Owling-Out. Por lo tanto, temían que tomar una materia optativa de este tipo pudiera afectar sus calificaciones, ya que tendrían que pasar mucho tiempo allí. Después de que los estudiantes se calmaron, Edward dijo algunas palabras más. Ahora, tengo algunas palabras para los estudiantes nacidos de Muggles. Estoy seguro de que después de pasar unos años en el mundo mágico, todos ustedes deberían haber notado la falta de entretenimiento. Después de todo, las 3 actividades divertidas más actuales de los magos incluyen Quidditch, ajedrez mágico y Yu-Gi-Oh! Dueling Cards, que fue inventado por su servidor. Sin embargo, lo que la gente no sabe es que Yu-Gi-Oh! Se inspiró en un cómic Muggle que leí una vez cuando era niño. Muchas personas se sorprendieron con esta revelación, por lo que prestaron más atención cuando se dieron cuenta de que Edward podría decir algo importante. Por supuesto, Edward mintió. No sabía si había un manga de Yu-Gi-Oh! En este mundo. E incluso si lo hubiera, probablemente aún no se había creado cuando lo inventó en el mundo mágico. Estoy seguro de que todos ustedes, en algún momento, desearon que el mundo mágico tuviera cosas como televisión, películas, cámaras de filmación, videojuegos, Walkman o reproductores de CD. Todo tipo de cosas que llegas a disfrutar cuando regresas a casa. Entonces, si alguno de ustedes toma mi clase, lo dotaré con el conocimiento y las habilidades necesarias para inventar las versiones mágicas de estos artículos. Y las cosas no tienen que detenerse ahí. Ya sea que se trate de algunas ideas aleatorias que viste en un cómic o en una novela de ficción, puedes intentar inventarlas a través de la alquimia. Quién sabe, tal vez el próximo gran alquimista que revolucionó el mundo mágico sea uno de tú. Después de que Edward terminó su discurso, la gente comenzó a aplaudir nuevamente. Esta vez, fueron los estudiantes nacidos de Muggles los que comenzaron a aplaudir primero, luego otras personas los siguieron. Sin embargo, la mesa de Slytherin no estaba tan entusiasmada con las palabras de Edward. Sin embargo, todavía mostraban alguna señal de respeto. ¿La razón? Porque sus padres les advirtieron que intentaran conseguir el favor de Edward Bones. Debido a su talento, muchas familias de sangre pura creen que Edward será el próximo Dumbledore. O mejor aún, el próximo Señor Oscuro. Entonces, planearon ponerse del lado bueno lo antes posible. Después de que Edward terminó su presentación, regresó a su mesa. Cuando pasó junto a Dumbledore, este último susurró con la mayor gratitud. Gracias, Edward.
A lo cual, el primero solo asintió. Edward sabía la razón por la que el director le agradeció tan sinceramente. Fue por su discurso dirigido a los magos nacidos de mugles. El pequeño truco del profesor balbuceo ha dañado en gran medida el coraje y la confianza en el futuro de estos estudiantes nacidos de mugles. Después de todo, acababan de enterarse de que sus esfuerzos podrían resultar en nada en el mundo mágico debido a la discriminación por línea de sangre. Sin embargo, el aliento de Edward de que podrían ser el próximo gran alquimista lo motivó aún más cuando señaló las ventajas que tienen sobre los magos de sangre pura o mestizos. Después de que Edward tomó asiento, vio al profesor Quirrell mirándolo en secreto. Podía ver que estaba teniendo problemas para mantener la fachada de un bufón tartamudo. Y Edward supuso que probablemente era Voldemort el que no estaba contento ni con su diatriba sobre Lily Evans, ni con su apoyo a los magos nacidos de mugles. O mejor aún, Voldy podría estar un poco asustado por su talento. Asustado de que alcanzara un nivel de fuerza que coincida con el suyo. Eso pondría un gran obstáculo en sus planes después de que lograra regresar. Sin embargo, Edward no se preocupaba por él. En su estado actual, Voldemort no es rival para él. Y confía en que para cuando resucite, será mucho más poderoso que él. Y eso es solo si le permite resucitar. Saltó de escena. Hermione y Harry estaban emocionados después de escuchar el discurso de Edward, ya que estaban más que familiarizados con todas las cosas que enumeró. Sin embargo, era la primera vez que escuchaban que el mundo mágico no tenía todas estas cosas. ¿Sabes alguna de estas cosas de las que hablaron los profesores? ¿Qué es exactamente un reproductor de CD? Es algo para escuchar música, respondió Harry mientras se metía un trozo de pollo en la boca. Se ha estado muriendo de hambre desde el viaje en tren, pero ahora finalmente podía comer algo. Mientras el trío comía y discutía, un fantasma cruzó repentinamente sus mesas, casi asustando a algunas personas. «Ese es Adles Nick», dijo un estudiante. Escuché de un estudiante de séptimo año que Nick sin cabeza solía ser un Nick casi sin cabeza. ¿Cómo puede alguien que solía estar casi sin cabeza volverse sin cabeza? Preguntó Seamus Finnegan. Bueno, déjame explicarte, dijo de repente, Nick sin cabeza. Mi cuello solía ser casi cortado. Luego, les mostró a los estudiantes cómo solía ser su cabeza, con solo un poco de piel adherida. Ahora, se puede quitar por completo, luego procedió a quitarse la cabeza por completo. ¿Cómo es eso posible? Ninguna magia puede dañar permanentemente a un fantasma ya que ya está muerto, dijo Ron Weasley. Eso puede haber sido cierto anteriormente, dijo Nick, que se sostenía la cabeza con la mano. Pero cuando el profesor Bones estaba en su escuela, inventó un hechizo que lastimaba permanentemente a los fantasmas y lo usó para dejarme completamente sin cabeza. Ahora, soy un orgulloso miembro de Adlesund. Nick sin cabeza estaba en lo cierto. Cuando Edward estaba en la escuela, comenzó a estudiar el alma, y eso eventualmente lo llevó a estudiar fantasmas. Le prometió a Nick casi decapitado que si le permitía estudiarlo, ayudaría a quedarse completamente sin cabeza. Y Edward cumplió con su parte del trato después de terminar todos los experimentos que necesitaba hacer. La cena duró unas horas antes de que todos partieran hacia su destino. Edward fue escoltado por Filius a su propio barrio de profesores. Después de entrar, sacó una nota de su abrigo que decía: «Véame en el bosque oscuro esta noche. Me debías una explicación. Severus Snape». Más tarde esa noche, Edward salió de su habitación y se dirigió al bosque prohibido. Después de llegar allí, vio una marca mágica que lo guiaba a algún lugar, así que la siguió hasta que descubrió a Snape esperándolo. Todavía tenía esa misma mirada inexpresiva en su rostro, mientras vestía una capa oscura que lo hacía parecer un murciélago. «Edward Bones, han pasado más de 5 años y todavía tienes que mostrarme la prueba final. ¿Qué te preocupa? ¿No te mostré ya que mis palabras eran ciertas?», respondió Edward con una mirada bastante tranquila en su rostro. «Sí, pero todavía nos falta la pieza final del rompecabezas. No olvides que también estás bajo un contrato mágico». «Bien, te lo mostraré». Luego, con un gesto en la mano, Edward y Snape desaparecieron del bosque prohibido. Saltó de escena. Cuando Edward estaba en sexto año, tuvo una interesante conversación con Snape en su oficina. En ese momento, Severus solo había estado enseñando en Hogwarts durante unos años. Después de entrar a su oficina, Edward le entregó un papel. Fue un contrato mágico.
Después de leer el contrato, Snape se burló antes de decir: ¿Me estás engañando, señor Bones? De acuerdo con el contrato, una vez que Snape lo firmara, Edward tendría acceso a todo su conocimiento mágico, incluidos encantamientos y pociones. Todos los hechizos y pociones creados o mejorados por Snape le pertenecerían. Snape nunca aceptaría tal cosa. Edward no estaba enojado con las palabras del profesor. Sabía que Severus Snape era una persona muy talentosa. Y como tal, debe tener su orgullo y dignidad. Profesor, no hay necesidad de enojarse. Solo espere hasta que escuche lo que tengo que decir. Continúe, señor Hueso. Sin embargo, espero que no pierda el tiempo de ambos, respondió Snape con una mirada fría en su rostro. Después de organizar sus palabras durante unos segundos, Edward elaboró. Cuando mis padres murieron, me fascinó la muerte. Comencé a preguntarme si había algún tipo de magia que pudiera devolverle la vida a la muerte. Desafortunadamente, no había ninguna. O al menos, ninguna que pudiera usar. Entonces, decidí crear uno propio. He estudiado el concepto de muerte durante muchos años y he descubierto algo fascinante. La muerte se puede dividir en dos aspectos: el cuerpo y el alma. Una vez que cualquiera de esas dos cosas tiene un problema, las personas o los animales mueren. Después de una mayor investigación, me di cuenta de que la mayoría de las muertes se deben al cuerpo, ya que hay muy poca magia que puede afectar el alma. Bueno, para ser precisos, el alma es una de las pocas cosas casi inmortales. Incluso la maldición asesina no afecta el alma. Después de este descubrimiento, comencé a preguntarme si podría recrear el cuerpo de mis padres, luego volver a colocar sus almas en sus cuerpos, tal vez pueda traerlos de vuelta. La respiración de Snape se aceleró durante unos segundos antes de que lograra calmarse. Eso es absurdo. Incluso un gran alquimista como tú debería ser consciente de que es imposible recrear un cuerpo perfecto, y mucho menos los problemas relacionados con el alma. Eduardo asintió con la cabeza. Tienes razón. Incluso con todo mi conocimiento de alquimia, no puedo hacer tal cosa todavía. Sin embargo, la ciencia y la tecnología de los muggles pueden hacer tal cosa. A través de la clonación del ADN, pueden reconstruir perfectamente un cuerpo humano. Por supuesto, cuando visité el mundo muggle, esta tecnología estaba a años de ser perfeccionada. Sin embargo, después de que controlé a algunos de los más inteligentes y los obligué a trabajar juntos, la velocidad del proceso se redujo considerablemente. Anne. La primera oveja clonada se creó en 1996, mientras que el primer humano fue en 2002. Sin embargo, no hay pruebas de que se haya creado un clon humano real en 2002. Severus miró profundamente a los ojos de Edward. Desafortunadamente para él, la oclumancia de la otra parte era incluso más profunda que la suya. Incluso si lo que dices es verdad, ¿qué pasa con el tema del alma? Edward sonrió antes de continuar. Profesor, es bastante fácil determinar si estoy diciendo la verdad. Todo lo que tiene que hacer es visitar la compañía Muggle que controlo. En cuanto al tema del alma, bueno. También investigo este aspecto. Y la respuesta que se me ocurrió fue una de las reliquias de la muerte, la piedra de la resurrección. Con ella, podría invocar las almas de mis padres desde el garras de la misma muerte y traerlos de vuelta a la vida en sus nuevos cuerpos. Su historia sigue siendo absurda, señor Bones, respondió Snape. Cualquier mago puede decirte que las reliquias de la muerte no son más que un cuento contado a los niños justo antes de acostarse. Está equivocado, profesor. Las reliquias son reales y conozco la ubicación de las tres. Dos de ellas, la varita de Sauco y la capa de invisibilidad, están en manos del director Dumbledore. En cuanto al último, bueno, debido a que actualmente está protegido por una magia oscura muy poderosa, no pude tomarlo. Sin embargo, es solo cuestión de tiempo antes de que sea mío. Snape respiró hondo antes de decir. Su historia es interesante y todo, señor Bones, pero ¿qué tiene que ver conmigo? Oh, profesor, no hay necesidad de fingir ignorancia. Sé muchas cosas que no debería saber. Por ejemplo, su rivalidad con James Potter y su grupo, el hecho de que la capa invisible solía pertenecer al mismo James antes. Se lo confió a Dumbledore después de su muerte. Más importante aún, sé de tu amor por cierta pequeña bruja de ojos verdes. Entonces, estoy seguro de que estás completamente consciente de lo que estoy insinuando. Snape mira a Edward mientras sostiene en secreto su varita, considerando si tomar medidas drásticas. Sin embargo, no lo hizo.
Esa noche, se apareció a una compañía secreta en el mundo Mugle. Después de comprobar que Edward estaba diciendo la verdad, firmó el contrato al día siguiente. Saltó de escena. Volviendo al tiempo presente, Edward se apareció a él y a Snape en la cabaña de la familia Gaunt, donde se encontraba la piedra de la resurrección. Después de pasar más de media hora desactivando temporalmente toda la protección que Voldemort colocó en la casa, recuperó el anillo. Tan pronto como Snape vio el anillo, reconoció la piedra encima. Ha pasado los últimos 7 años investigando cada detalle de la piedra. Con una mirada de anhelo, extendió la mano para tomarlo. Afortunadamente para él, Edward atrapó su mano antes de que pudiera tocarla. ¿Quieres morir? Perdóname, respondió Snape. Simplemente no pude resistirme a mí mismo, bueno, no serías el único. Después de eso, los dos abandonaron la cabaña y Edward reactivó toda la protección anterior. Fuera de la cabaña, Edward miró profundamente a los ojos de Snape antes de decir: Severus, no debes decirle a nadie sobre esto. Sé cómo guardar un secreto. Severus, pareces no entender, respondió Edward con una profunda sed de sangre en sus ojos. Tengo mis planes para este anillo, y si fueras a arruinarlos abriendo la boca, entonces puedo garantizarte un viaje de ida para encontrarte con tu encantadora Lily. ¿Me entiendes? El corazón de Severus dio un vuelco cuando dio medio paso hacia atrás. La única vez que vio una sed de sangre tan poderosa fue en los ojos de su antiguo maestro. Entonces, sabía que Edward no estaba bromeando cuando dijo estas palabras. Haré un juramento inquebrantable de que no revelaré nada. Eso es bueno. Esa noche, Edward regresó al castillo después de que Snape hiciera el juramento. Sin embargo, mientras caminaba de regreso a su habitación, sintió que alguien lo seguía. Sé que estás aquí, así que también podrías aparecer. Después de que Edward dijo estas palabras, una sombra blanca e ilusoria apareció frente a él. Al principio tenía la forma de una bola blanca, luego se convirtió en una figura. Para ser exactos, era una hermosa mujer flotando a unos centímetros del suelo. Esta mujer tenía el cabello hasta la cintura, con un aire académico, intelectual oculto sobre ella. Como resultado de esto, puede parecer orgullosa. Sin embargo, su belleza compensó con creces este defecto. Elena, ¿cómo has estado? Preguntó Edward con una sonrisa en su rostro, mostrando su alegría al verla. Hubiera sido mejor si no me abandonaras por más de 5 años. Respondió el fantasma de Helena Ravenclaw con una mirada tranquila en su rostro. Antes de irme, te advertí específicamente que esto sucedería, así que no puedes culparme por esto. Entonces, ¿me estás diciendo que con tu habilidad, no podrías simplemente aparecerte para verme? Sabes que es imposible aparecerse directamente en Hogwarts. Entonces, ¿no podrías aparecerte en el bosque prohibido y luego colarte para verme? O mejor aún, simplemente hacer que tu elfo doméstico se te aparezca. Edward sonrió rígidamente después de escuchar esto, mientras también parecía un poco avergonzado. No hablemos del pasado. Lo que importa ahora es que estoy de regreso y podemos pasar todo el tiempo juntos mientras sea profesor. Entonces, Edward sacó su varita y la apuntó. Cuerpo corpóreo, cantó Edward. Después de esto, el cuerpo fantasma transparente de Helena se convirtió lentamente en carne y hueso. Desde su piel, hasta su cabello, e incluso su ropa del siglo X se volvió real. Después de eso, Edward la abrazó, luego la besó suavemente en sus labios suaves y rojos, convirtiendo sus conversaciones en un beso profundo y apasionado. No hay necesidad de concentrarse demasiado en el pasado. Ahora que estoy aquí, podemos recuperar todo el tiempo que perdimos. HMPH, tienes suerte de que te haya encontrado muy encantador, de lo contrario, este no sería el final de las cosas, respondió Helena con una voz suave y un sonrojo en la cara. Luego, los dos comenzaron a besarse como si fueran dos amantes separados durante incontables años y, sin embargo, la pasión permanece entre ellos. Sin embargo, a mitad de su sesión de besos, escucharon el sonido de pasos acercándose, por lo que se separaron, de mala gana. Edward podía adivinar que era Filch haciendo un recorrido nocturno para asegurarse de que ningún estudiante estuviera despierto después del toque de queda, pero no estaba contento a pesar de saber que este cuidador estaba haciendo su trabajo. Entonces, sacó su varita y con un movimiento de ella, colocó un encantamiento de desilusión en los dos. Entonces, Edward flotó en el aire mientras aún abrazaba a Helena. Luego voló a su propio salón de profesores en el castillo.
Esa noche, él y Elena pasan una velada maravillosa juntos. Los dos expresaron sus emociones a través de acciones físicas puras. Uno pensaría que Elena, que era una bruja nacida y vivió en el siglo X, sería bastante reservada en lo que respecta a la intimidad física. Desafortunadamente, Edward la ha corrompido lentamente a lo largo de los años. En cierto modo, ella estaba más entusiasmada que él. Al día siguiente, Edward se despertó temprano. Sin embargo, no encontró a Elena durmiendo a su lado después de revisar. Parecía que el poder del encantamiento de cuerpo corpóreo que le puse se agotó temprano. Probablemente debería hacer algo con respecto a la duración. Sin embargo, ella no tenía que irse sin mencionarme algo. ¿Es esta su forma de decir que todavía está enfadada por los últimos 5 años?, pensó Edwards en secreto. Después de eso, se duchó y fue al gran comedor a buscar algo para comer. Su primera clase no comenzó hasta unos días después. Sin embargo, a mitad de camino, vio a uno de primer año mirando alrededor. Parecía estar esperando o buscando a alguien. Tan pronto como Edward se acercó, la persona pareció iluminarse y corrió hacia él con gran emoción. Señor Longbottom, ¿qué puedo hacer por usted? Profesor, me gustaría darle esto. Luego procedió a entregarle a Edward 2 paquetes. Mi abuela te envió el primero, mientras que yo ahorré suficiente dinero para el segundo regalo. Esto es para agradecerte todo lo que has hecho por mis padres. Sabemos que probablemente esto no sea suficiente, pero es lo mejor que podemos hacer. Para expresar nuestra gratitud. Edward miró los 2 regalos. Uno era un libro, mientras que el otro era una bolsa de dulces. Gracias, señor Longbottom. Además, el precio de un regalo no importa, solo la intención detrás de él. Luego de eso, Neville le agradeció nuevamente antes de irse. Sin embargo, a mitad de camino, se encontró con Harry, Ron y Hermione, quienes escucharon su conversación. Entonces, le preguntaron al respecto, y Neville respondió sin dudarlo. Después de la muerte de ya sabes quién, mis padres fueron torturados a través de la maldición Cruciatus por Bellatrix Lestrange, lo que provocó que perdieran la cabeza. En un momento, ni siquiera pudieron reconocerme. Sin embargo, el profesor Bones creó magia curativa que los curó. Aunque no se han recuperado por completo, ahora pueden reconocernos a mí y a mi abuela, e incluso pueden funcionar normalmente. El único problema es que aún no pueden usar magia. Sin embargo, según el tratamiento del profesor Bones, deberían estar bien en unos años. El trío se sorprendió. No solo por el logro de Edward, sino por el hecho de que los padres de Neville estaban pasando por tanto sufrimiento y dolor. En cuanto a Edward, fue a desayunar. Sin embargo, durante todo el proceso, estuvo pensando en los padres de Neville. Una vez en la escuela, comenzó un estudio sobre la relación entre mente, cuerpo, memorias y alma. Según la ciencia, los recuerdos deben estar ubicados en el cerebro. Sin embargo, como transmigrador, retuvo todos los recuerdos de su vida pasada. Lo que significa que los recuerdos también están relacionados con el alma. Además, también se preguntó acerca de la correlación entre la mente, el alma y los recuerdos. Después de meses de investigación, se dio cuenta de que el sujeto perfecto para sus experimentos eran los pacientes del Hospital San Mungo, especialmente aquellos cuyas mentes habían resultado dañadas por la magia. Estos pacientes a menudo tienen problemas tanto con la mente o el pensamiento como con la memoria. Entonces, Edward usó su conexión familiar para pasar una pasantía en el Hospital de San Mungo para estudiar a estos pacientes. Fue tan lejos como para visitar a Gilderoy Lockhart y aprendió sobre Memory Charm, Obliviate, de él. Y su investigación fue un gran éxito. Encontró la correlación entre la mente, el cuerpo, los recuerdos y el alma. Para recompensar a estas personas por ser su sujeto experimental, aunque no fue voluntario, creó mucha magia curativa para ayudarlos a ellos y a sus familias. Mientras Edward comía, recibió una transmisión de voz de Severus Snape. Esta fue una de las magias que también creó después de modificar el Sonorous Charm. Era muy útil para conversaciones secretas. Anoche, olvidé decirte que hubo algunos problemas con los clones de Aang que creó tu compañía Moogle. ¿Es así? Entonces, visitemos allí más tarde y lo comprobaré. Como desees. Después de desayunar, Edward se preparó para el primer día de clases. Como estuvo tan absorto en su investigación la mayor parte del verano, estaba bastante atrasado en sus preparativos.
Después de asegurarse de que todos los materiales necesarios para su clase de alquimia estuvieran preparados, se concentró en los libros para la clase. Por suerte para él, ya había escrito el libro de texto, solo necesitaba imprimir el libro. Después, Edward fue a reunirse con la subdirectora Minerva McGonagall. Ella le entregó una lista de todos los estudiantes que ya se habían inscrito en su clase. Esta lista era bastante extensa. Aunque Edward supuso que su clase sería popular en base al truco que hizo ayer, no pensó que sería tan popular. Además, muchas de las personas que se inscribieron son magos nacidos de mugles. Parecía que el discurso de ayer tuvo un gran impacto en ellos. Parece que tengo que imprimir más libros y obtener más materiales. Afortunadamente, no soy yo quien paga todos los recursos que se desperdiciarán en todo el ensayo y error por el que pasarán estos estudiantes, murmuró Edward para sí mismo después. Viendo la larga lista. Desafortunadamente para él, la profesora McGonagall lo escuchó y lo miró fijamente. Edward se sintió un poco avergonzado ya que Minerva, como subdirectora, será la que se preocupe por las finanzas de la escuela. En cuanto al propio Dumbledore, parecía dejar todo bajo el control de McGonagall, a menos que suceda algo que ella juzgue que no puede decidir o asumir la responsabilidad. Bueno, si fuera por Edward, ella sería la directora del colegio Hogwarts de magia y hechicería. Y no es solo porque ella ya está a cargo de toda la escuela. Después de manejar todas las cosas requeridas para su clase, Edward hizo un pequeño recorrido por el castillo. Después de estar fuera durante 5 años, todavía echaba de menos muchas partes. Después, fue a visitar a Hagrid. En la escuela, Edward y Hagrid han sido muy amigos. Al principio, se acercó a él para obtener acceso a todos los recursos del bosque prohibido. Pero muy pronto, se volvió bastante cercano al medio gigante debido a su naturaleza amable e ingenua. Su amistad alcanzó su punto máximo después de que le enseñó a Hagrid su hechizo inventado, Nature Voice, que le permitió comunicarse con animales mágicos. Para Hagrid, que ama a los animales mágicos más que a cualquier otra cosa, este hechizo era más valioso que cualquier cantidad de galeones. Cuando Edward terminó de hablar con Hagrid, ya era de noche. Entonces, fue al bosque prohibido en el mismo lugar donde conoció a Snape anoche. Luego, los dos se aparecieron en un edificio muy secreto en el mundo Muggle. La sala estaba llena de científicos de diferentes edades, géneros y etnias. Al principio, estas personas se sorprendieron por la repentina aparición de Edward y Snape, pero pronto se calmaron ya que estaban acostumbrados a la forma en que estas personas aparecen repentinamente. Luego, muchos de ellos saludaron a Edward. Esto se debió tanto a que él era el jefe detrás de esta operación como a su vasto conocimiento. La mayoría de estos científicos son algunas de las personas más inteligentes del mundo, por lo que tienen su orgullo. Incluso si Edward los obligaba a trabajar juntos, eso no significaba que los respetarían. Sin embargo, todo esto cambió cuando se dieron cuenta de que Edward no tenía más conocimientos que ellos, especialmente en el campo de la anatomía y la biología. Como persona que aspira de viajar a través de innumerables universos y dimensiones, Edward conocía la importancia de la ciencia. Entonces, con su memoria perfecta y alto coeficiente intelectual, estudió muchos campos. Sin mencionar que, a veces, mirar las cosas desde un punto de vista científico puede ayudar a su investigación mágica. Además de eso, muchos de los hechizos que creó están basados en principios científicos o inspirados en ideas científicas. Después de llegar a este laboratorio de investigación secreto, Edward fue escoltado a una habitación específica. Había 3 personas desnudas y flotando en un tubo de vidrio muy grande con líquidos verdes. De estas 3 personas, 2 eran mujeres y 1 era un hombre. Las 2 primeras personas fueron los padres de Edward, Edgar Bones y su esposa, Joanna Bones. Anne. No pude encontrar el nombre de la esposa de Edgar, así que elegí un nombre para ella. En cuanto a la última mujer, por supuesto, fue la madre de Harry Potter, Lily Potter. Para ser precisos, eran clones de ellos. Después de observar la mirada tranquila y pacífica de estos clones, Edward le preguntó al científico jefe a cargo de este proyecto en particular. ¿Cuál es el problema con ellos? Según nuestros hallazgos, ninguno de estos clones puede vivir más de 1 año antes de morir, respondió un anciano de cabello blanco. ¿Es debido al colapso de genes? Preguntó Edward con el ceño fruncido. Sí, señor. Edward asintió con una mirada pensativa en su rostro. Snape se acercó a él con su habitual mirada sombría. ¿Tienes una solución?
Después de unos segundos de pensar, respondió. ¿Por qué no solucionas los problemas tú mismo? Sin embargo, Snape solo lo miró claramente antes de responder. No hay necesidad de burlarse de mí. Si pudiera resolver el problema yo mismo, no te lo habría preguntado. ¿Por qué no pueden resolver el problema ustedes mismos? Continuó Eduardo. ¿No es obvio, señor Bones? No entiendo nada de la supuesta ciencia y tecnología de estos muggles. ¿Por qué no resuelves el problema usando magia? Preguntó Edward mientras miraba directamente a los ojos de Snape. ¿Qué quieres decir? Preguntó Severus con una mirada confundida en su rostro. Si tienes algo que decir, por favor sé franco. Eres un excelente maestro de pociones, ¿has pensado en usar pociones mágicas para resolver el problema? Snape tuvo una mirada pensativa en su rostro durante más de medio minuto antes de preguntar. ¿Cómo haría eso? Simple, respondió Edward con una sonrisa en su rostro. Como sabemos que el problema está en el ADN del clon, lo que hay que hacer es inventar una poción que estabilice el ADN. Puedes adquirir un montón de hierbas o plantas mágicas, luego hacer que los prisioneros muggles las coman y observar los diferentes efectos en sus cuerpos, especialmente en el ADN. Luego, con tu experiencia como maestro de pociones, debería ser bastante fácil para ti crear una poción que pueda estabilizar el ADN del clon después de algunas pruebas y errores. Severus Snape se tomó unos segundos antes de asentir tranquilamente en reconocimiento a la idea. Sin embargo, a pesar de su rostro serio, Edward juró que vio destellos en los ojos de Snape después de escuchar su idea. O tal vez, solo estaba en su cabeza. Después de esta breve conversación, Severus se fue a preparar la poción. Mientras tanto, Edward estaba pensando en algo completamente diferente. Caminó hacia uno de los clones y sacó su varita, Resero Codex Vita. Entonces, el código de vida de estos clones apareció frente a él. Este hechizo fue el resultado de su investigación en el último mes durante las vacaciones. Le permitió acceder al código de vida de cualquier humano, mago o animal sin máquinas ni aplicar innumerables hechizos oculares sobre sí mismo. Como pueden imaginar, este no es un hechizo canónico, sino uno creado para esta ficción. Pensé que usaría el latín para hacer la historia más auténtica, pero ustedes pueden decirme si continuar haciéndolo o simplemente usar palabras en inglés como en los capítulos anteriores. Como era de esperar, la sección del cuerpo del código de vida de estas personas era tan inestable como su ADN. Sin embargo, Edward no estaba prestando atención a esto. Lo que se preguntaba era el hecho de que ninguno de los clones tenía un núcleo mágico ni poderes mágicos. Así que técnicamente hablando, eran muggles. Después de que sus almas sean colocadas de nuevo en sus cuerpos, ¿cambiaría algo o permanecerían igual? Según el entendimiento de Edward, el linaje era responsable de otorgar poderes mágicos a los magos, y ninguno de estos clones tenía ningún linaje según sus códigos de vida. Además, ¿el alma de una persona está conectada a sus líneas de sangre? Entonces, ¿recuperarían sus conexiones mágicas después de que su alma regresara a sus cuerpos? Después de todo, se ha visto que las almas realizan magia. Un ejemplo perfecto de eso fue cuando las almas de los padres de Harry Potter y Cedric Diggory lograron usar magia por un breve momento cuando Voldemort intentó matar a Harry Potter en la tumba después de su resurrección. Otro ejemplo es el hecho de que Voldemort pudo usar algún tipo de magia para poseer el cuerpo de Quirrell mientras aún tenía la forma de un alma. Si se prueba que el alma puede usar magia, Edward se preguntó si un muggle adquiriría poderes mágicos después de que el alma de un mago ocupara su cuerpo. Aunque Edward tiene una investigación profunda en el alma, en realidad nunca pensó en estas preguntas hasta ahora. Desafortunadamente, para él, pasará bastante tiempo antes de encontrar las respuestas a las preguntas. Su estudio del código de vida acaba de comenzar y tiene muchas cosas que aprender. Después de lidiar con los problemas en el laboratorio de investigación de clonación, Edward regresó al castillo. Primero trató de encontrar a Elena, sin embargo, no la vio porque parecía estar evitándolo. Luego, aprovechó para leer el libro que Neville le regaló esta mañana. Este era un libro sobre herbología. Después de leerlo, Edward descubrió que se trataba de un libro muy antiguo y muy valioso también. Supuso que podría ser una de las reliquias familiares de la familia Longbottom. Este libro incluye los nombres de algunas hierbas y plantas mágicas muy antiguas y extintas, y sus funciones. Incluso describe otras hierbas que se pueden usar como reemplazo de la extinta y, lo que es más importante,
Posibles teorías sobre cómo volver a cultivar estas hierbas perdidas. En general, este libro fue bastante informativo para Edward. Sin embargo, estaba bastante sorprendido de no tener este libro en su colección. Durante sus días como ladrón, también visitó a la familia Longbottom. Eso sí, debido a su relación, él no robó nada y optó por copiar todos sus libros. Sorprendentemente, sin embargo, no tenía este libro. Fue entonces cuando Edward se dio cuenta de que tal vez estas familias podrían haber guardado sus cosas más preciadas en otro lugar, posiblemente en Gringotts. Tal vez debería hacer una visita de Gringotts uno de estos días, pensó en secreto Edward para sí mismo. Luego, se durmió después de leer el libro. Quería acostarse temprano ya que mañana era su primer día como profesor. Al día siguiente, Edward se arregló y fue a su primera clase. Estaba dando clases de primero de tercero, mientras que él tenía otra clase por la tarde y el resto estaban repartidos a lo largo de la semana. Después de entrar a la clase, Edward vio que todos sus alumnos ya estaban allí esperándolo. Buenos días, clase. Buenos días, profesor, respondieron todos los estudiantes de la clase al unísono. Entonces Edward sacó su varita y con un movimiento de ella, la pila de libros en su escritorio flotó de sus lugares y cada estudiante tenía un libro volando hacia ellos. Los libros se llamaban Introducción a la alquimia, escrita por Edward Bones. Después de que cada estudiante tuviera su propio libro, Edward comenzó a introducir el estudio de la alquimia. La alquimia se compone de dos categorías. La primera es el estudio de los 4 elementos y su composición, el estudio de la transmutación de los metales en oro, y la búsqueda de una panacea rumor para poder curar cualquier mal. La segunda categoría es el estudio de la invención de objetos mágicos. Esta clase solo se centrará en la segunda categoría, ya que solo algunos de los alquimistas más poderosos pueden estudiar la primera categoría, sin mencionar la cantidad de recursos necesarios para hacerlo. Profesor, ¿puede convertir los metales en oro? Después de todo, ¿usted es un gran alquimista?, preguntó de repente un estudiante, que no levantó la mano. Edward miró a la persona que hizo la pregunta y vio que eran dos de ellos. Ustedes deben ser los gemelos Weasley. ¿Has oído hablar de nosotros?, preguntaron Fred y George al mismo tiempo. Por supuesto, respondió Eduardo. La profesora McGonagall me advirtió sobre las travesuras de ustedes dos. Además, conocí a su hermano Bill cuando estaba en la escuela. Aunque era 2 años mayor que él, hablábamos a menudo y mencionó algunas de las cosas que ustedes habían hecho en casa. Fred, parece que nuestras escapadas legendarias son conocidas por todas partes, proclamó uno de los gemelos mientras miraba al otro. Eso es cierto, George. Incluso el famoso Edward Bones los conoce. Está bien, ustedes dos deben calmarse para que pueda continuar con la clase. Pero profesor, no ha respondido a la pregunta, dijo otro estudiante. Pero esta vez, era uno de Ravenclaw. Responderé la pregunta, sin embargo, a partir de ahora, si alguien tiene una pregunta o desea decir algo, primero levante la mano. Todos los estudiantes se callaron y comenzaron a escuchar. Después de organizar sus palabras, Edward continúa. Sí, he logrado convertir todo tipo de metales en oro. Desafortunadamente, este cambio nunca ha sido permanente. Solo puede durar hasta 6 meses. Según mi conocimiento, solo hay un alquimista vivo que es capaz de hacer un cambio permanente de materia. Sí, señor Davies, ¿alguna pregunta? ¿Ese es el profesor alquimista Dumbledore?, preguntó Roger Davies de Ravenclaw. No, no es el director. Y si alguno de ustedes tiene curiosidad, busquen la respuesta en la biblioteca. Ahora, volvamos a la clase. Para hacer cualquier objeto mágico, primero debes comprender todos los diferentes materiales y qué tan conductivos son, y cómo procesarlos. Sin embargo, este aspecto de la alquimia es pura memorización, y nos ocuparemos de la procesión otro día. Hoy, te guiaré a la creación de tu primer artículo alquímico. Con un movimiento de la mano de Edward, 2 cosas aparecieron frente a cada estudiante. Uno de ellos era un plato circular, mientras que el otro parecía un objeto con forma de pluma. ¿Quién de ustedes conoce el encantamiento Protego? Levante la mano. Solo 3 personas en toda la clase levantaron la mano. Los gemelos Weasley y Cedric Diggory. Olvidé por completo que bajo el gobierno del ministro Fudge, la educación en Hogwarts ha sido bastante mediocre recientemente. Bueno, ustedes deberían conocer los encantamientos de levitación, ¿verdad? Si mal no recuerdo, ese es el primer hechizo que aprenden en el primer año.
Todos los estudiantes asintieron con la cabeza. Está bien, lo que necesito que todos ustedes hagan es que tomen sus plumas encantadoras y escriban los encantamientos para el encantamiento de levitación, Wingardium Leviosa, en la pieza circular de metal. Recuerden, cuando escriban estas palabras, no olvida recordar la sensación que tienes cuando usas el hechizo. Después de decir estas palabras, Edward hizo una demostración a los estudiantes. Grabó la palabra Wingardium Leviosa en el metal. Después de esto, la placa de metal comenzó a levitar por sí sola. Los estudiantes se emocionaron y decidieron intentarlo. Desafortunadamente, pronto se dan cuenta de que las cosas eran más difíciles de lo que imaginaban. Por una vez, la pluma encantadora no siempre escribía las palabras que ellos querían. Tenían que concentrarse profundamente antes de que pudiera funcionar correctamente. En segundo lugar, si el poder mágico se interrumpe durante el proceso de escritura, todas las palabras escritas anteriormente se borrarán. Sin mencionar que los estudiantes tienen que lidiar con cierta resistencia de la propia placa de metal. Como tal, Edward caminó por el salón de clases, dando consejos y señalando los errores que cometieron los estudiantes. Sin embargo, a pesar de los muchos fracasos, parecían estar divirtiéndose. Al final de la clase, muchos de los estudiantes lograron terminar sus grabados, haciendo así que sus placas de metal levitaran del suelo. Por supuesto, la mayoría de ellos solo levitaban unos pocos centímetros, mientras que los mejores solo podían levitar unos centímetros. Después de clase, Edward no les dio papeles de pergamino como tarea, pero les dio la placa de metal y la pluma mágica y les pidió que practicaran solos. Además, también les pidió que aprendieran el encantamiento Protego, ya que esta sería su próxima práctica. Después de terminar su clase de la tarde, Edward finalmente tuvo algo de tiempo libre para sí mismo. Entonces, se dirigió al área restringida de la biblioteca para leer, ya que esta fue una de las principales razones por las que regresó a Hogwarts. En su camino hacia allí, comenzó a pensar en sus planes. Según Edward, planeó usar su conocimiento del futuro para su beneficio. Y como tal, necesita interferir con la trama lo menos posible. Y si interviene, entonces, debe asegurarse de que las cosas procedan de manera similar, con solo algunos detalles menores cambiados. Esta es una de las razones por las que le prohibió a Snape tomar la piedra de la resurrección o contarle a alguien al respecto. Según la línea de tiempo del canon, esta piedra fue una de las principales razones que llevaron a la muerte de Dumbledore, y Edward no está dispuesto a cambiar eso. Personalmente, Edward no tiene ningún problema real con Dumbledore. Al contrario, lo admira mucho. Admira el hecho de que Dumbledore siempre se niega a usar su poder a su favor. En la línea de tiempo del canon, dejó que personas como Fudge y Rita Skeeter lo pisotearan a él y a su legado, pero no hizo nada para defenderse. Como uno de los magos más poderosos de los tiempos modernos, no tenía que permitir que su dignidad fuera pisoteada de esta manera. Y sin embargo, todavía sucedió. Edward mismo sabía que nunca podría ser como Dumbledore. Un ejemplo perfecto de esto fue el hecho de que después de su ascenso, Rita Skeeter una vez escribió un artículo sobre él insinuando que era un mago oscuro que mataba a mujeres y niños. Al día siguiente de la publicación de este artículo, Edward la visitó y le inculcó el miedo a Merlín. Ese mismo día, ese artículo fue eliminado y ella emitió una disculpa personal en el diario El Profeta por mentir y escribir noticias falsas sobre Edward para llamar más la atención. Mucha gente supuso que había algo turbio detrás del repentino cambio de actitud de Rita, pero no había pruebas y la propia Rita se negó a decir nada más sobre toda la situación. Edward está muy agradecido por Dumbledore ya que el director puede ser considerado su maestro. Después de que Dumbledore descubrió que Edward estaba estudiando magia oscura y que no podía detenerlo, trató de desviar su atención a otra cosa. Como tal, secretamente le daría un montón de preciosos libros sobre alquimia. Algunos de ellos eran incluso las notas de Dumbledore y Nicolas Flamel que contenían sus conocimientos, ideas y experimentos. Una de las razones por las que Edward pudo convertirse en gran alquimista tan rápidamente se debió en gran medida a Dumbledore. Desafortunadamente, el director subestimó la capacidad de aprendizaje de Edward, por lo que no solo aprendió todo el conocimiento de alquimia que recibió, sino que progresó rápidamente en su estudio de las artes oscuras. A pesar de la relación maestro-alumno que tiene con Dumbledore, Edward todavía no tiene planes para salvar al director. Edward puede prever que es solo cuestión de tiempo antes de que se convierta en el mago más poderoso de este mundo. Para entonces, no quería que nadie más desafiara su poder o decisión en todo momento.
Como tal, Dumbledore debe morir. En cuanto a Edward, incluso si creía que la mayoría de los magos en el mundo mágico no valen nada cuando se combinan, siguen siendo una fuerza poderosa a tener en cuenta. Y tal vez, en su futuro viaje a través de las dimensiones, podría necesitar su ayuda. Sin mencionar que aún podría necesitar reclutar algunas personas talentosas, incluso si el número es pequeño. A lo largo de los 7 años que Harry Potter está en la escuela, suceden muchas cosas interesantes y de repente aparecen muchas cosas raras del mundo mágico. Objetos raros que Edward desea. Por ejemplo, la piedra filosofal, el basilisco, el cáliz de fuego, etc. Sin mencionar que Edward planeaba usar ciertas situaciones a su favor y adquirir otras formas de beneficios. Especialmente los eventos que ocurren en el 5.º año de Harry Potter. Edward tiene grandes planes para él, ya que cree que esto podría ser lo último que necesita para terminar su puerta del mundo. Por lo que no puede esperar. Al mismo tiempo, debe asegurarse de que el esquema general de la trama también permanezca igual. Después de pensar en todas estas cosas, un estado de ánimo feliz envolvió a Edward mientras se dirigía a la biblioteca para una larga sesión de lectura. Así pasaron unos meses. Y ya era tiempo de Halloween. Después de verificar, Edward se dio cuenta de que la mayoría de las tramas procedieron de la misma manera sin él. Ya sea que Harry Potter se uniera al equipo de Quidditch después de que Neville tuviera un accidente en clase, el duelo de medianoche con Draco que llevó a Harry, Ron, Hermione y Neville a conocer finalmente a Fluffy de Hagrid. Como hoy era Halloween, Edward sabía que ocurriría el incidente del troll. Al principio, no planeó intervenir, pero de repente cambió de opinión. Edward se dio cuenta de que con su inteligencia e ingenio, Hermione era la persona perfecta para ser parte de su futuro equipo de élite de brujas y magos poderosos y talentosos que planeaba crear. Entonces, decidió causarle una gran primera impresión. Entonces, durante la cena en el gran salón, Edward sacó su versión del mapa del merodeador y rastreó a todas las personas en el castillo. Vio a Hermione en el baño de chicas, y también vio cuando Quirrell soltó al troll. Usando la excusa de que tenía que ir al baño, Edward salió del gran comedor y se dirigió al baño de chicas. Y solo apareció cuando el troll finalmente descubrió a Hermione. Edward vio que el troll levantaba su garrote y estaba a punto de golpearla, agitó su varita y un encantamiento escudo apareció a su alrededor, también desviando el enorme garrote del troll. Profesor Bones, dijo Hermione con una mirada de alivio en su rostro mientras observaba a Edward acercarse lentamente a ella mientras ignoraba al troll. Es muy peligroso estar afuera solo, señora Granger, respondió Edward con calma. Lo siento, respondió mientras bajaba la cabeza. Está bien mientras tú estés bien. Entonces, Edward miró al troll que intentaba destruir su escudo, sin éxito alguno. Criaturas mágicas interesantes, dijo de repente, Edward. ¿Quiénes? ¿Trolls? Preguntó Hermione con una mirada perpleja en su rostro. Sí. Muchas personas piensan que son bestias mágicas estúpidas con niveles muy bajos de inteligencia. Sin embargo, la mayoría de las personas no ven el valor en ellas. ¿Sabías que la piel de un troll es muy resistente a la magia? Además, esta parte de su cuerpo es parte de la magia antigua. ¿Magia antigua? Es la misma que mencionaste que la madre de Harry usó para salvar su vida de ya sabes quién. Sí, asintió Edward. Imagínese si los magos pudieran entender a fondo este tipo de magia y replicarla. Imagínese tener la resistencia mágica de los dragones y los trolls, con la fuerza de los gigantes. Eso sería realmente fascinante, ¿no? Pero profesor, ¿no dijo que los magos no podían usar la magia antigua? ¿Ese único acto de puro autosacrificio puede permitir que una bruja o un mago lo usen? Preguntó Hermione. Tienes razón en parte. No creo que un mago pueda ejercer el poder del amor como lo hizo la madre de Harry. Sin embargo, aún es posible replicar las habilidades innatas de animales mágicos como trolls y dragones, solo se necesita el método correcto. Sin mencionar que incluso si la magia antigua es imposible de manejar, eso no significa que no debamos estudiarla. Creo que la magia es como la ciencia, lo que significa que hay principios subyacentes que las gobiernan. Y nuestro trabajo como magos es estudien y descubran estos principios. Después de decir esto, Edward miró a la pensativa Hermione y asintió en secreto. Él vino aquí no solo para darle una buena primera impresión, sino también para transmitirle algunas de sus ideas. Ahora que había terminado, decidió acabar con este troll.
Con un movimiento de su varita, el garrote del troll se transfiguró en largas cadenas que ataron al troll hasta que cayó al suelo, retorciéndose e intentando liberarse. Entonces, Edward caminó junto a sus oídos y apuntó su varita. Un poderoso grito resonó en la cabeza del troll, le rompió el tímpano y luego se desmayó. Lo extraño fue que este sonido no viajó en voz alta, sino que solo se quedó cerca de Edward y Hermione. El hechizo que usó Edward por uno modifica el encantamiento sonoro en un ataque de onda de sonido específico para matar o incapacitar a sus enemigos, dependiendo de la intensidad que elija. Poco después de que Edward lidiara con el troll, vio a Harry y Ron corriendo hacia el baño de mujeres. Parece que tiene algunos verdaderos amigos dispuestos a atravesar el peligro para salvarla, señorita Granger. Eso es algo envidiable. Así parece. Unos segundos después, Harry y Ron entraron corriendo y vieron al troll en el suelo. Sin embargo, estaban más ocupados por su seguridad. Después de asegurarse de que estaba bien, notaron a Edward y al troll desmayado. Poco después, llegaron los otros maestros, y las cosas procedieron de manera similar en el libro con Hermione admitiendo que fue tras el troll. Por supuesto, también reconoció el hecho de que fue Edward quien le salvó la vida. Entonces, todos procedieron a seguir sus caminos. Al día siguiente del incidente del troll, la escuela no volvió a la calma de inmediato ya que todos los estudiantes hablaban de ello. En cuanto a Edward, estaba pensando en su futuro aumento de fuerza. Todas las cosas que le dijo a Hermione sobre la magia antigua no fueron solo palabras al azar, sino un plan que había hecho para sí mismo. Además de aumentar su nivel de poder mágico, Edward también planeó modificar su código de vida para tener una habilidad similar a la piel de dragón e incluso la fuerza de los gigantes. En la línea de tiempo del canon original, Hagrid pudo doblar las escopetas de Vernon Dursley en un nudo con su mano desnuda. Aunque Edward se consideraba un mago puro, no le importaba tener una fuerza extraordinaria en caso de que se encontrara en un lugar donde la magia no funciona normalmente. Al principio, Edward quería trasplantarse el linaje de otra criatura en sí mismo en un intento de cambiar su propio código de vida, pero pronto cambió de opinión después de leer uno de los libros sobre el área restringida. Resultó que alguien en el pasado tuvo una idea similar a la suya. Aunque esta persona no descubrió el código de vida, encontró una forma de aislar la línea de sangre de las criaturas mágicas y trasplantarla a otras personas. Sin embargo, según ese libro en particular, esta era una práctica peligrosa ya que la mayoría de los trasplantes de linaje fallaban. En cuanto a los que tuvieron éxito, sus apariencias fueron cambiadas a la fuerza para ser bastante similares a las criaturas de las que provenía la línea de sangre original. Por ejemplo, si alguien les trasplantara la línea de sangre de un dragón Ridgeback noruego, entonces dicha persona desarrollaría características y escamas de reptiles en todo su cuerpo, convirtiéndolos en criaturas mitad humanas y mitad mágicas. En los últimos meses, Edward volvió a su base secreta en la luna y recreó el experimento en el libro. Y descubrió que la razón del fracaso del trasplante de la línea de sangre se debía a que la línea de sangre de cada criatura tiene su propia voluntad incrustada. Y esta voluntad se defenderá cuando sea trasplantada a un cuerpo extraño. E incluso si falla en la pelea, puede transformar lentamente a una persona para que se parezca más a la forma del animal del que proviene la línea de sangre. Después de hacer este descubrimiento, Edward decidió mejorar su propio linaje ya existente, en lugar de agregar otros extraños a su cuerpo. Para Edward, dado que los magos tienen sus líneas de sangre, también pueden ser considerados animales mágicos. Ahora, todo lo que tiene que hacer es encontrar una manera de copiar algunas de las habilidades mágicas o características de otros animales, como la piel de dragón, la fuerza gigante y la habilidad inmortal del fénix, y recrearlas en su linaje humano. Y si no puede hacer eso, entonces tiene que crear hechizos que copien estas habilidades de linaje. Edward está muy cerca de lograr su objetivo. En los últimos meses, descubrió el virus mágico que los hombres lobo contienen en sus cuerpos que les permite transformar la línea de sangre. Incluso ha logrado aislar y eliminar este virus mágico de cualquier hombre lobo. Ahora, lo que está estudiando es cómo programar este virus mágico para que no lo transforme en un hombre lobo, sino que modifique su código de vida de acuerdo con sus instrucciones. Muchos libros en el área restringida de la biblioteca han inspirado a Edward y él cree que para el final del primer año, debería tener éxito en su esfuerzo. Por supuesto, Edward también sabe que este proceso no será tan simple como él lo hizo. Para modificar adecuadamente el código de vida, se requiere una gran cantidad de conocimiento sobre su complejidad.
Sin embargo, ese problema se resolverá con su experimento de observar cómo se desarrolla el embrión de todo tipo de criaturas mágicas. Para realizar este experimento, Edward se hizo con muchas criaturas mágicas. Un par para ser exactos. Luego los obligó a aparearse, luego los colocó en una sala de alquimia que observó y registró el desarrollo del código de vida del embrión desde su momento de creación, es decir, solo un espermatozoide, hasta su lento desarrollo en el útero y, finalmente, hasta el momento nacen. Para llevar a cabo este experimento, Edward gastó mucho dinero ya que tuvo que comprar innumerables tipos diferentes de animales. En algún momento, sintió que era el Noé de la Biblia. Sin embargo, Edward sintió que valió la pena con todos los datos que recibió. Su comprensión del código de vida ha aumentado exponencialmente y creía que para el próximo año debería estar listo para modificar su propio cuerpo. Para entonces, alcanzará el nivel de fuerza de Dumbledore, Grindelwald y Voldemort. Para entonces, nadie podría realmente restringirlo en el mundo. Bien. Tal vez excepto por la propia muerte. Después del incidente del troll, todo volvió a la normalidad. Edward se centró en enseñar su clase, mientras que al mismo tiempo avanzaba en su investigación. Y así pasaron unos meses y faltaban pocos días para Navidad. Durante los últimos meses, Edward se había asegurado de que todo lo que sucedía en la línea de tiempo del canon siguiera ocurriendo. Por ejemplo, el primer partido de Quidditch de Harry y la intervención de Quirrell, o el rescate de Snape. Ahora que Snape tiene la esperanza de ver algún día a Lily viva de nuevo, hará todo lo posible para mantener a Harry a salvo. Sin embargo, parecía incapaz de ser amable con él durante la clase. Sin embargo, Edward no estaba preocupado por estas cosas actualmente. Estaba preocupado por la larga lista de regalos de Navidad que tiene que dar a otras personas. A todas las personas con las que mantiene correspondencia a menudo, tiene que enviarles un regalo. Por supuesto, Edward decidió enviarles a estas personas un libro de su biblioteca sobre su campo de investigación. Sin embargo, todavía tiene muchos otros regalos para dar, y esos tenían que ser personales, especialmente cuando se trata de su familia y compañeros de trabajo. Después de semanas de preparación, Edward finalmente terminó su preparación justo antes de que todos los estudiantes abandonaran el castillo. El día de Navidad, le envió a Dumbledore un paquete de dulces caseros. Este en particular fue hecho por él mismo y el sabor era impecable. Edward primero pensó en dar existencias de lana, pero optó por los dulces. Para su profesor favorito, Flitwick, envió un artículo de alquimia hecho a través de técnicas Goblin. Este tipo de técnica se había perdido durante mucho tiempo para los propios goblins, pero Edward sabía cómo usarla. Para la profesora McGonagall, Edward envió una escoba hecha personalmente por él mismo. Esta escoba voladora era incluso mejor que cualquier cosa actualmente en el mercado. Sin embargo, Edward le advirtió que no le diera esta escoba al equipo de Quidditch de Gryffindor, de lo contrario, haría una aún más poderosa para el equipo de Ravenclaw. Por supuesto, muchos otros profesores también reciben un regalo de Edward. Es solo que sus regalos no fueron tan considerados como los demás. En cuanto a su familia, Edward continuó enviándole a la pequeña Susan el libro de alquimia que contenía sus recuerdos y su comprensión de la magia. Y agregó un lote de los dulces que hizo para Dumbledore. En cuanto a su tía, Amelia, hizo un collar especial para ella, que cumplió dos propósitos. Una era hacer que su poder mágico estuviera en un estado constante de actividad. Como resultado de esto, le permite usar fácilmente cualquier hechizo y hacerlo más poderoso. El segundo propósito es que Edward colocó una habilidad de aparición de elfo doméstico dentro del collar. Para que, si algún día tuviera problemas, pudiera aparecerse en cualquier lugar. Además de eso, el collar está diseñado para que si Amelia encontrara su vida en peligro, el collar también contiene magia que no solo la sacaría automáticamente del problema, sino que también la mantendría con vida el mayor tiempo posible. Incluso Elena recibió un regalo de alquimia muy preciado de Edward. Este regalo también fue un collar. Sin embargo, la función era completamente diferente a la de Amelia. Por un lado, el diseño tenía la forma de finales del siglo X y principios del siglo XI. Este era el tiempo que Elena estaba viva, por lo que Edward pensó que ella lo apreciaría. Una de las funciones de este collar era el hecho de que podía adoptar la forma de un fantasma. Lo que significa que Elena podría usarlo en todo momento, y la gente simplemente creería que el collar siempre ha sido parte de ella. En cuanto a la función principal, era permitirle convertir en un cuerpo real todo lo que deseara.
Ahora bien, Edward no tuvo que usar ningún hechizo sobre ella para que se convirtiera en un cuerpo corpóreo. Ella puede elegir hacer eso en cualquier momento que ella quiera. Cambio de escena. Un día, Edward estaba caminando por los pasillos del castillo de Hogwarts. Tenía un resorte feliz en sus pies ya que acababa de pasar una noche maravillosa con Elena. Digamos que estaba más que complacida con el regalo. Sin embargo, a la mitad de su caminata, Edward sintió que algo o algo estaba realmente a su alrededor. Inmediatamente, activó diferentes tipos de sentidos. Ya fuera visión de calor o ecolocalización, tenía un hechizo para todos ellos. Luego, miró en una dirección. Con un movimiento de su mano, un poderoso vendaval voló todo lo que estaba en esa dirección, revelando la figura oculta. Señor Potter, no es prudente andar a escondidas en los pasillos por la noche. Lo siento, profesor, pensé que no quedaba nadie en el castillo. Es así. Bueno, parece que te diriges en cierta dirección, si no te importa, puedo acompañarte. Después de dudar un rato, Harry decidió mostrarle al profesor el espejo del que se había enamorado en las últimas semanas. Bajo la dirección de Harry Potter, Edward fue conducido a la habitación donde Dumbledore colocó el espejo de Oesed. Después de entrar, Edward vio el espejo con marco dorado con las palabras Erised Straero y Tubeca Fruiton Wosi escritas en ellos. Es decir, no muestro tu rostro sino el deseo de tu corazón. Profesor, este espejo me ha estado mostrando a mis padres, explicó Harry después de entrar en la habitación. Edward asintió antes de comenzar a examinar el espejo. Como alquimista, estaba fascinado por elementos antiguos como este. De repente, los ojos de Edward se volvieron morados. Este fue un hechizo que desarrolló que le permite examinar cualquier elemento nuevo que encuentre por primera vez. La esencia de este hechizo es que los ojos de Edward escanearán el artículo, luego recordará rápidamente todo el conocimiento dentro de su cabeza y lo comparará para ver si reconoce alguno de los materiales o encantamientos que se colocaron en dicho artículo. Por ejemplo, después de escanear el espejo de Oesed, Edward supo instantáneamente todos los materiales de los que estaba hecho el espejo. En cuanto al encantamiento que le permite a uno ver sus deseos más íntimos, aunque no lo reconoció, el hechizo que usó para escanear el espejo también le mostrará a Edward posibles formas de lograr el mismo efecto. Este hechizo, que Edward llama Ojo de Alquimia, le permite estudiar fácilmente cualquier elemento o artefacto de alquimia siempre que los vea y los toque por primera vez, y siempre que su reserva de conocimiento sea suficiente para crearlos. Y no lo es, este hechizo le dará pistas sobre cómo hacerlo. Después de terminar de analizar el espejo, Edward lo miró directamente. ¿Qué ve, profesor? Preguntó Harry Potter. Me veo a mí mismo como uno de los magos más poderosos de todos los tiempos. Mis padres también están vivos y bien. Me acompaña un harén de hermosas mujeres, viajando a través de múltiples universos y dimensiones, en busca del conocimiento y la verdad. Profesor, exclamó Harry. Aunque era joven, sabía lo que significaba la palabra harén de mujeres. No hay necesidad de avergonzarse, Potter. Sabes, como Salvador, no es tan difícil para ti tener tu propio harén. Sin embargo, Harry Potter solo se sonrojó y bajó la cabeza. No hizo más comentarios sobre el tema. Unos segundos después, Edward dijo. Estoy seguro de que eres consciente de que lo que se muestra en el espejo es falso, y pensar en ello no es una forma saludable de vivir. Lo sé, profesor, pero no pude evitarlo. Puedo entender un poco cómo te sientes, ya que también perdí a mis padres. Y he tenido más suerte que tú, ya que estuve más de 12 años con ellos antes de que se fueran, respondió Edward. Si lo piensas bien, ya ha perdido a sus padres 2 veces. La primera vez fue en su vida anterior. Perdió a sus padres durante un accidente automovilístico cuando estaba en la escuela secundaria. Curiosamente, Edward también murió en un accidente automovilístico años después. La segunda vez fue cuando perdió a sus padres durante la Primera Guerra Mágica. Aunque Edward cree que algún día les devolverá la vida, no sabe con certeza si habrá complicaciones en el proceso. En cuanto a sus padres de su vida anterior, bueno, no es posible devolverlos a la vida. Tal vez más tarde, después de que se vuelva más poderoso. Sin embargo, Edward tenía la sensación de que podría ser simplemente imposible. Profesor, he tenido curiosidad por algo, pero no sé si preguntar. Dijo Harry Potter. Adelante Potter, si sé la respuesta, con gusto te responderé. ¿Qué saben los magos sobre la muerte? ¿Qué quieres decir con eso, Potter?
Después de tomarse unos segundos para organizar su lenguaje, Harry explicó. Bueno, en el mundo Mugle, hay diferentes religiones que explican lo que les sucede a las personas después de la muerte. Pero me preguntaba sobre los puntos de vista de los magos sobre el tema. Después de todo, los magos son capaces de muchas cosas. Tal vez tengan cierta comprensión de la muerte. Edward miró profundamente a Harry por unos segundos antes de decir. De lo que estás hablando, Potter se considera una forma de tabú entre los magos. Ningún mago ordinario perseguirá la muerte y la magia relacionada con ella. Profesor, no creo que usted sea el tipo de persona que deja que cosas como el tabú se interpongan en su camino. Tiene razón, señor Potter, respondió Edward. Después de unos segundos de silencio, preguntó. ¿Has oído hablar de la historia de los hermanos Peverell? No. Entonces Edward procedió a contarle sobre la historia, sobre cómo los tres hermanos evadieron la muerte mientras cruzaban un puente, luego apareció la muerte misma y les dio a cada uno de ellos un premio que los llevó a su eventual muerte. Sin embargo, no mencionó las reliquias de la muerte. ¿Qué tiene eso que ver con nada, profesor? Preguntó Harry, muy confundido. La razón por la que les cuento esta historia es porque la muerte en la historia no es solo una leyenda, sino una entidad real. Y lo conocí personalmente. Hace 3 años, Edward se había graduado de Hogwarts por unos 2 años. Acababa de robar un montón de libros de familias de magos de Egipto. Y gran parte del conocimiento que adquirió fue sobre la muerte y el más allá. Después de estudiar y comprender este conocimiento, Edward sintió curiosidad por la otra vida. Si algún día resucitara a su familia y a Lily Potter, tendría que recuperar sus almas del más allá. Y por lo que le sucede a Harry Potter en la línea de tiempo del canon después de que Voldemort lo mató, Edward creía que existía algún tipo de vida futura en el mundo de Harry Potter. O, por lo menos, una dimensión separada donde las almas de las personas van a descansar después de la muerte. Como quería encontrar la respuesta, decidió experimentar en sí mismo. En primer lugar, elaboró el Draft of the Living Dead Potion, que lo colocaría en un sueño similar al de la muerte. Luego, Edward tomó un escarabajo egipcio, que simboliza la resurrección y se creía que podía guiar a los faraones a través del más allá. Procesó el escarabajo uniéndole su alma. No hizo un Horrocrux, pero usó el escarabajo como una forma de sacar su alma del más allá. Luego, hizo que su elfo doméstico Momo esperara con un antídoto mientras bebía el Draft of the Living Dead. Después de eso, Edward se encontró en una habitación blanca similar a la que vio a Harry Potter. Sin embargo, no estaba en la estación de King's Cross, sino en un lugar similar a su laboratorio. Además de eso, Dumbledore no vino a verlo a él, sino a la propia muerte. Un mago interesante, dijo una figura alta y muy intimidante. ¿No tienes miedo de no poder volver? ¿Eres la muerte? Preguntó Edward hacia la figura alta y sombría que apareció de repente en este espacio en blanco. Así es como la gente a menudo se refiere a mí, respondió la muerte, mientras miraba de arriba abajo a Edward. ¿No pareces tenerme miedo? ¿Debería serlo? Preguntó Edward de vuelta. A lo largo de mis largos años de vida, muchos magos han tomado medidas similares a las tuyas. Muchos de ellos han tratado de encontrar la verdad sobre la muerte. O peor aún, tratar de conquistarla. Sin embargo, todos ellos se asustan después de conocerme en persona. Bueno, por una vez, no soy como los magos ordinarios. Segundo, eso es porque no saben las cosas que hago, respondió Edward con calma. ¿Y qué sería eso? Preguntó la muerte con voz intrigada. En cuanto a su rostro, estaba cubierto por una capa oscura. Que eres la manifestación física de las leyes de la muerte en este mundo. Como tal, no puedes tomar medidas contra ningún mago en el mundo real. Tu trabajo es solo llevar el alma de los difuntos al más allá, nada más y nada de más. La muerte guardó silencio durante casi un minuto antes de volver a hablar. ¿Cómo sabes tal cosa? Bueno, es obvio basado en cómo tuviste que usar las reliquias de la muerte para matar a los hermanos Peverell, en lugar de simplemente matarlos en el acto. Por supuesto, la razón principal es que me lo acabas de admitir. ¿Te atreves a engañarme? Rugió la muerte con voz alzada. No realmente, respondió Edward con indiferencia. No esperaba que revelaras esa información tan fácilmente. Y si te engaño, no es como si pudieras hacer algo al respecto. Mira, estoy parado a unos metros de ti, pero no hiciste nada. Es decir, hay reglas muy estrictas que rigen el concepto de la muerte.
Incluso yo, en este estado especial, no se considera verdaderamente muerto, por lo tanto haciéndote impotente para hacer algo contra mí. La muerte miró fijamente a Edward durante unos segundos antes de decir. De hecho, no puedo hacerte nada, pero aún puedo hacerles algo a ellos. Luego, con un movimiento de su mano, dos personas aparecieron en esta habitación blanca con los ojos cerrados. Ellos eran los padres de Edward. Como gobernante de la otra vida, puedo determinar si la vida de tus padres es pacífica o muy dolorosa después de su muerte. Entonces, le chasqueó el dedo. La habitación blanca se convirtió en un pozo de fuego del infierno. Con un movimiento de la mano de la muerte, las almas de los padres de Edward flotaron sobre el fuego y comenzaron a descender lentamente. Era solo cuestión de tiempo antes de que lo tocaran y se quemaran vivos. Siendo atormentado por Dios sabe cuánto tiempo, posiblemente por toda la eternidad. Desafortunadamente para la muerte, no vio ningún pánico, pavor o terror en el rostro de Edward. Solo una calma llana y absoluta. Se preguntó si a este chico no le importaba tanto como a sus padres como decía. Si haces tal cosa, te puedo asegurar que te arrepentirás, respondió Edward con calma después de ver lo que estaba pasando con sus padres. ¿Y sería eso? Mortal, ¿no eres lo suficientemente arrogante como para pensar que podrías lastimarme? Preguntó la muerte con un tono burlón en su voz. Por supuesto que no, respondió Edward, todavía con una mirada tranquila en su rostro. No soy lo suficientemente arrogante como para creer que podría luchar contra un dios literal, al menos no todavía. Sin embargo, lo que puedo hacer es compartir todo mi conocimiento y comprensión de la muerte con todos los magos de este mundo. Jeje, ¿y qué lograría eso? Respondió la muerte con indiferencia, todavía con la burla en su voz. Puedes fingir todo lo que quieras, pero lo sé. En los últimos años, he intentado muchas veces llamar a las almas de mis padres o de Lily Potter para que vuelvan a la vida. Sin embargo, nunca lo logré. Y sé que la razón por la que fracasé no fue que mi magia no funcionara, sino que alguien interfirió en el proceso. Supongo que fuiste tú quien me impidió tener éxito. También supongo que investigas en secreto qué es lo que Snape y yo estamos haciendo. Y que después de que adquiera la piedra de la resurrección, entonces será imposible para ti evitar que lo haga. Ahora, imagina si todo este conocimiento tabú se extendiera entre todos los magos del mundo. Imagina tener miles de magos tratando de revivir a sus seres queridos muertos, o tratando de escapar de los grilletes de la muerte misma. ¿Qué crees que sucedería? ¿Al mundo? La muerte miró profundamente a Edward, pero no dijo nada. Sin embargo, Edward no dejó de hablar. Os diré lo que sucederá. El ciclo de la vida y la muerte se volvería caótico. Las leyes fundamentales de la muerte que gobiernan este mundo se verían afectadas. Y vosotros, la manifestación física de la muerte misma, pasaréis el resto de vuestras vidas tratando de limpiar después de estos magos. Y si algo saliera completamente mal, incluso podrías dejar de existir. Malditos magos, maldijo muerte, luego con un movimiento de su mano, Edward fue enviado fuera de esta habitación blanca. La arrogancia y la audacia de este mago me recordó a ese maldito viejo Merlín. Siempre pensó que podía hacer lo que quisiera, sin pagar las consecuencias. Después de murmurar esas palabras, tanto la muerte como el alma de los padres de Edward también desaparecieron. Sin embargo, ya no los quemaban vivos. Tanto la muerte como Edward habían llegado a un acuerdo. La muerte tratará a los padres de Edward con sumo cuidado y, a cambio, Edward se guardará ese conocimiento tabú para sí mismo. Cambio de escena. De vuelta al presente, frente al espejo de Oesed. Profesor, ¿está diciendo que el dios de la muerte es real? ¿Y él está a cargo de la otra vida? Preguntó Harry con una mirada de asombro en su rostro. Eso es correcto. ¿Están mis padres allí? Dado que los míos son, lo más probable es que los suyos también lo sean, señor Potter. ¿Cómo es la muerte entonces? Bueno, físicamente, parecía un dementor muy alto. En cuanto a la experiencia, el profesor Dumbledore me dijo una vez que la muerte era solo otra aventura. Y en muchos sentidos, tenía razón. ¿Qué es un dementor? Preguntó Harry confundido. Una criatura muy desagradable, pero intrigante. Tendrás la oportunidad de conocerlos más tarde, Potter. Después de esta conversación, los dos se callaron mientras miraban al espejo. Unos minutos después, Edward volvió a hablar. Señor Potter, si no le importa. ¿Me puede prestar su capa de invisibilidad por un rato? No hay problema, pero ¿hay algún problema con eso? No, no la hay.
Es solo que como alquimista, puedo sentir que tu capa particular es diferente a las típicas. Y deseaba estudiarla por un tiempo antes de devolverla. Después de tomar la capa de Harry, Edward pensó por unos segundos antes de tomar otra capa invisible de su anillo en la que había colocado un encantamiento de extensión no detectado. Este fue hecho personalmente por él. Puedes usar este mientras estudio el tuyo. Profesor, no tiene que hacerlo. Potter, piensa en ello como un regalo de Navidad. Finalmente, después de la persuasión de Edward, Harry tomó la segunda capa invisible y se fue, mientras que Edward tenía la reliquia de la muerte en la mano. Fin del capítulo 30.